Bienvenidos a la 92 edición de la Santicuz Clásica de la prueba de Copa de España. Estamos ya en la recta final de esa competición.
en concreto con esta séptima prueba de la Copa de España 2026. Es un placer volver aquí a Sport Public Televisión y presentar lo que va a ser una cita que abre ese díptico aquí en Guipúzcoa, en Euskadi, con la prueba de la Santicus Clásica en Legazpi. Se completará este domingo con el Memorial Balenciaga. Día de momento cambiante, ya ha llovido a primera hora de la mañana, las carreteras van a estar húmedas, hay que completar 141 kilómetros de recorrido que llevarán a los corredores por esa parte inicial, bajando el Valle del Urola para subir a Azcárate, y luego, una vez remontado el valle y pasando por Azcoitia, ese circuito con las subidas de Aztiri, con las subidas de Lierni y luego con esa ascensión a la zona de Izaga, porque ese final darán 2, 3 vueltas, incluso con el paso por Kirtenberg, ese muro que sin duda marca la carrera antes del final, el encadenado de Gaviria, de Atagoiti, hasta la línea de meta. Ese es el recorrido que nos espera, la participación de primer nivel, la general de la Copa de España muy abierta y sobre todo las ganas de vivir el mejor ciclismo aquí en Sport Public Televisión. Equipo cántabro que se presenta en esta edición número 92 de la Santicus Clásica con Sergio Gutiérrez con victorias este año. En zuzenean jarraitzeko aukera izango duzuela, a partir de las 11:20 podréis seguir. Titulariak izango dira leian, Eiser Irume taldearen ordezkari modura. Inan bigarren postua lortuta, Ander Duñabeitia, Zornotzarra 19 urteko. Eta gaurkoan Espainiako elite eta 23 urte zazpiko Kopako zazpigarren proba puntuagarrian postua lortuta besteren artean, Gabriel Ibáñez, aurkezpeneko irudiak ikusten ari gara, goizeko lehen ordu horretan, euria ere izan dugu Legazpin, eta hor ari gara ikusten, talde ezberdinetako ordezkariak, goizeko talde aurkezpen horretan, Legazpiko industrialdean Smartlock taldeko txirrindularien aurkezpena ari gara ikusten. Pues esas imágenes de lo que era la presentación de los equipos con el conjunto Smartlock, una de las revelaciones de la temporada, sin duda, el equipo guipuzcoano, además, muy cerquita de aquí, de la zona de Oñati también y de toda esta zona de Guipúzcoa. Vemos el resto de equipos que se presentaban, también con las escuadras ya habituales de la Copa de España, en este caso con el Tenerife Bike Point, el equipo de las Islas Canarias que subía ese escenario. Veíamos la temperatura a primera hora fresquita, a gusto, 17 grados, y es cierto que ha llovido bastante en esa hora previa al inicio de la carrera. Luego ha parado, incluso ha despejado, así que bueno, ojalá mantengamos este buen tiempo, vamos a decir, este tiempo agradable para toda la parte final, la carrera que ya vemos aquí con esta presentación de escuadras, con el equipo también El Bicho, plataforma central desde la Comunidad de Madrid, que de hecho está siendo protagonista, que tiene ahí a Geray Sastre, en este momento líder virtual de esas metas volantes, y el resto de equipos participantes para completar el pelotón de esta Santicus Clásica, de esta edición 2026. Vemos el recorrido, esos 141 kilómetros con la parte inicial ya completada, bajando el Valle del Urola hasta Azcárate, se ascendía de nuevo y ese circuito al que se dan 3 vueltas, ya han completado la primera, están en ello, esa segunda en la que vamos a ver ahora la subida a Kirtenberg y la última vuelta final con el encadenado de Gaviria y Atagoiti, que sin duda va a ser decisivo para el desenlace de la prueba. Horari gara ikusten, ibilbideko ia 152 kilometro hoien profila, eta orain irteerako irudiak Erik Galvez, Legazpiko alkate jauna, Enrique Bizkai, Telleri Arte txirrindulari elkarteko ordezkaria eta lasterketako zuzendaria Abraham Olano, Legazpiko kale nagusian, goizeko 9:30 irteera ofiziala eman aurretik egin den zinta mozketa ekitaldia. Ahí estaba con las autoridades, con el alcalde de Legazpi, con Enrique Bizkai en representación del Telleri Arte, el club ciclista, y Abraham Olano, por supuesto, también en ese protocolo del corte de cinta. Todo preparado, ahí estaba para la marcha neutralizada. Este año, como novedad, contar que la carrera por el centro de Legazpi, por esas obras que tiene la localidad, pero sí que estamos viendo esas metas volantes muy cerquita. De hecho, está colocada justo en la zona del Industrialdea, en la entrada a la localidad, viniendo desde Zumárraga. Horari gara ikusten, irteerako uneak, irteera ofiziala eman, eta Legazpiko kaleetatik ateratzen, Legazpiko industriaguneko biribilgunea gaindituta, eta hor irudietan, Caja Rural Alea taldeko Daniel Zepa, Espainiako kopako liderra, lehendabiziko postuan den txirrindularia, eta hortxe, Legazpitik atera orduko, irteera ofiziala eman orduko, lehendabiziko erritmo bizitzeak, lehendabiziko mugimenduak tropel buru horretan. Hortxe, ahí está la salida ya real de la competición, en la que veíamos efectivamente esa marcha neutralizada con Dani Zepa, con el líder de la Copa de España. Vemos el primer paso, ahí estaba Unai Morán, el ciclista de Eiser Irumet, se escapaba ya en el terreno de descenso en el Valle del Urola, llegaba a Azcoitia en solitario, subía esa ascensión a Azcárate descolgando al que era su compañero de escapada y conseguía
conseguir los primeros puntos Unai Morán en ese momento de la carrera, y hay futuro en los cruces también, ahí vemos con los corredores. Estos eran ciclistas que luego engancharían y enlazarían con la cabeza de carrera. Hor ari gara ikusten, lehendabizi azkarrateko pasaera ikusi dugu, eta segidan, bigarren pasaera bat ikusten ari gara, lasterketa buruan zen taldetxo horretatik aurrera eginda, sprint bete-bete horretan, eta Legazpien Gerai Sastre aipatu dugun bezala, Urko Bidalen eta Tomas Borgeseren aurretik, Legazpiko lehendabiziko tarteko helmuga horretan, lasterketa buruan zegoen taldetxo horretako ordezkariak genituen, eta esan bezala, Gerai Sastre izan da lehendabiziko postuan igaro dena. Y ahí vemos el paso por el pelotón, y esta es la subida a Aztiria, la primera de las subidas a Aztiri. Ahí vemos el paso en este punto de la carrera, esa subida a Aztiri, donde ya también se rompía la escapada con Marc Dols, con Borghese y con Gerai Sastre. El paso en ese kilómetro 56 de carrera. Vemos ya la primera ascensión a Liernia, donde Aimar Tadeo, el ganador en la subida a Gorla, pasaba en primera posición por delante de Marc Dols y de Kai Morras del equipo Finisher. Este es el primer paso de Lierni, y tenemos ya también el resto de pasos que han completado por Eizaga. Ahí lo vemos ahora también con el paso por este punto, ya entrando a la localidad de Zumárraga, con Harret, con Ethan Dyke y Ilsen Zaragoza. Era el paso por Eizaga, así como esa última meta volante, vemos ahora, con Adrián Lozano. Ese es el paso todavía de Eizaga. La última meta volante con Adrián Lozano, de nuevo con Harret y con Emilio García, el corredor del Finisher. Ese es el último paso puntuable. Nos vamos ya al directo. Eta hor zuzeneko irudiak ikusten ari gara une honetan, orain arteko mendate guztiaktako pasaera horiek ikusita, eta tropel buru horretan, talde honetako buru horretan ikusten ari gara. Daniel González Arabai taldeko txirrindularia, tropela errepidearen zabalera guztia hartuta ikusten ari gara. 60 kilometro geratzen dira helmugarako. Horrek esan nahi du, aipatutakoa, Legazpiko bigarren tarteko helmuga igarota, pixkanaka, Aztiri aldera, eta hemen lasterketa buruan den talde. Eso es, aquí tenemos la cabeza de carrera, lasterketa burua para estos corredores que están iniciando la subida a Aztiri. Este es ese cruce de Mochorro que pasaremos en varias ocasiones en el día de hoy, y movimientos incluso, y el equipo Telkom Clima-Osés en las primeras rampas de la segunda ascensión al Alto de Aztiri. Ojo, casi 2 minutos con las primeras unidades del pelotón, y muy numeroso el grupo de cabeza. Ia 2 minutuko tartearekin bai, lasterketa buruan den talde hau, Aztiriko igoerako lehendabiziko metroak osatzen, hainbatetan ikusiko ditugu, hemendik pasatzen guztira 11 mendate puntuagarri dituelako, gaurko Santikutze klasika honek, eta ikusten ari gara, talde horretan, lasterketa buruan den talde horretan ere, ez dagoela adostasunik, eta Telkom Clima-Osés taldeko txirrindulari bat aurrera egiten ikusten dugu, eta diferentzia pixkanaka gora egiten, 2 minutuak gaindituta, lasterketa buruko taldeak tropelari 2 minutu eta 6 segundoko tarte ateratzen dio. Vamos a ver si poquito a poquito ponemos nombre y apellidos a los corredores que están aquí en cabeza de carrera. Sabemos por esos pasos intermedios quién sí que ocupa estas posiciones de cabeza, por ejemplo en esa meta volante de Legazpi, Adrián Lozano con Harret o con Emilio García, y ahora es el equipo navarro Telkom Clima-Osés el que se mueve, el que va a intentar pues bueno, también sumar esos puntos, esa aventura, porque lo fácil, Julen, en ese grupo tan numeroso, es que no terminen de entenderse tampoco, pese a la abultada diferencia. Hori da, diferentzia nabarmenarekin dira, baina horrela interes ezberdinak izango dira, batzuk, akaso Santikutz klasikaren azken garaipen horri begira, ordezkari bat baino gehiagorekin ere izango dira, talde bat baino gehiago ikusi beharko da, antolaketa hori, ulermen hori posible ote den lasterketa buruko talde horretan. Oraingoz ikusten ari garena da, Aztiriako igoera honetako lehendabiziko metro hauetan, Telkom Clima-Osés taldeko txirrindulari honek aurrera egiteko autua egin duela, eta bera dela, talde nagusi horretatik, lasterketa buruan den talde handi horretatik metro batzuk hartu, eta beste batzuk jazarpen lanean jarri dituena, ikusi dugu, Natural Greenness taldeko ziklistak badirela, Bigorrias Baixaseko ere ikusi ditugu, talde bat baino gehiago, ordezkari bat baino gehiagorekin dira, eta esaten ari garen moduan, ikusi beharko da, talde horiek nola antolatzeko erabakia hartzen ote duten. A ver si confirmamos también el número de corredores, en torno, yo creo, a los 20-25 ciclistas que están en esa cabeza de carrera, y esa diferencia que por lo que parece sigue subiendo, sigue aumentando ahora 2:14 con respecto a las primeras unidades de un pelotón que hemos visto también fugazmente, ese grupo principal, y en el que, salvo sorpresa, es donde marcha el líder de la Copa de España, Dani Cepa, y el resto de favoritos. Vamos a esperar a confirmar, vamos a esperar a tener esa referencia también con la cabeza de carrera en esas rampas de la subida a Aztiri.
Atzera begira, Telkom Klimaos taldeko txirrindularia ikusi du talde nagusi hori, bere atzetik datorren talde nagusi hori, hurbil daukala, zuloa zabaltzea lortu da hasiera batean, baina diferentzia ez du gehiegi zabaltzerik lortu eta atzean aipatu dugun moduan, talde asko dira, ordezkari bat baino gehiago dituztenak eta diferentzia hori pixkanaka murrizten ere ari dira. 59 kilometro geratzen dira helmugarako, esan dugu, Astiri igotzen ari garela, Astiri igainditutakoan, Zerain eta Mutilotik igarota Lierniko igoera izango dugu, ondoren berriz ere, Urretxutik barrena Legazpira egingo du lasterketak, tarteko helmuga igaroko da, eta ondoren lasterketa honen ezaugarri nagusietako baten, Kirtenbergeko horma hori ere igoko dute, baina horra iristeko oraindik ere lan asko dago egiteko, asko geratzen zaio aurtengo Santikutz klasikari, beraz ikusiko dugu zer gertatzen den. Yo creo que es Marc Uyel, el que tenemos aquí en cabeza. Vamos a ver ahora si lo podemos confirmar. El ciclista de Telkom Klimaos que ha preferido saltar de ese grupito numeroso cabeza de carrera y es, en efecto, cabeza de carrera en solitario con apenas 10 segundos sobre los primeros perseguidores. Un Marc Uyel que ya acumula varias temporadas, 2 temporadas en las filas del equipo navarro Telkom Klimaos y que busca ahora en esta ascensión también, ¿por qué no?, los puntos de montaña, los puntos que puede ir acumulando en esta competición, en lo que es efectivamente Marc Uyel el punto también más alto de la carrera, esta ascensión que están haciendo ahora los corredores, también buscando, ahí vemos el avituallamiento, que es el único punto habilitado para el avituallamiento pie a tierra que llamamos, para Marc Uyel, para el ciclista de Telkom Klimaos. Queda todavía un poquito ahí esta imagen siempre, que es preciosa, porque desde arriba también puedes ver llegar la carrera, pero que es exigente también para los corredores. Le quedan aproximadamente todavía 2 kilómetros de ascensión. Marc Uyel lasterketa buruan, Telkom Klimaos taldeko 20 urteko txirrindularia, ibilbide gogorretan, ondo moldatzen dena, orten besteren artean, Espainiako kopako proban, Aiztondo klasikoan, 6. postua eskuratu zuen, Telkom Klimaos taldeko txirrindulariak, eta gaurkoan ere, ari da, lasterketa buruko talde horretatik aurrera egin, eta bakarkako saiakeran, eta hortxe, errepide bazterrean, besteren artean, Iñaki Murua, Laboral Kutxa taldeko ziklista izandakoa, gaur egun, Euskadi Fundazioaren egituran dabilena, eta hortxe, aquí Álvaro, no se le caen los anillos a nadie, aquí sí que trabajar al lado de la carretera se trabaja. Además es que Iñaki Murua nos ha sorprendido como ciclista, luego como modelo, porque oye, tiene unos vídeos por ahí fantásticos, y ahora como auxiliar, dando agua, como mecánico en pruebas ahí con el BBK Euskadi, con la Fundación Euskadi, así que sí, es un placer ver a ciclistas que han brillado tanto, que bueno, que no han terminado de tener esa oportunidad de profesionalismo, como no se desenganchan del deporte y sobre todo de esta categoría Elite Sub-23. Hor ari ginen ikusten, errepide bazteran ikusi duguna, Lander Garro bera ere bai, Peru Garroren aita, errepide bazteran, goizean Legazpin ikusi dugu, eta orain, Astiringora txirrindulariak animatzen ere bai. Marc Uyel, Telkom Klimaos taldeko ziklista, Astiriko mendatea gainditzeko azken metroiek osatzen, tartetxoa zabalduta, Alborok aipatu den moduan, 25 laguneko talde bat, lasterketa buruan nabarmendu dena, pixkanaka, joango gara, talde horretan dauden ziklistak nortzuk diren zehazten, baina oraingoz behintzat, Astirian gora, Marc Uyel, Telkom Klimaos taldeko ziklista jarraitzen du, atzetik duen taldea nahiko gertu dauka, eta talde horretan ere ikusten ari gara, ziklista ezberdinak eta Caja Rural Alea taldeko ziklista batek ere aurrera egin du. Creo que estaba también Natural Greenness poniendo ritmo en ese grupito, vamos a decir, perseguidor de esta cabeza de carrera, y ahí peleando, pensando en los puntos de la montaña, con claridad. Estos corredores, yo creo que ahí viene el ciclista de Caja Rural Alea muy fuerte y seguramente sea el que se lleva esos puntos. Una pena, ya mencionamos que no tenemos a Mar Rubirola en la línea de salida, uno de los aspirantes a esta Copa de España. Por cierto, pasa en cabeza ahí Marc Uyel, acumula esos puntos de la montaña, y bajas también sensibles como la de Mika Weiswinkel, el ciclista del Supermercado Sorriz, que tampoco está aquí. Así que hablamos ya de ausencias, luego hablaremos de las presencias, que sin duda tendremos momento de mencionarlas, pero sí que corredores que a priori tendrían mucho que decidir, sobre todo porque son 2 carreras en 2 días, en 3 días, vaya, aquí en Guipúzcoa, en Euskadi, se pueden despedir de sus opciones en la Copa de España. Alaxe da bai, Espainiako kopari begira, asteburu garrantzitsua da, alde batetik Santikutz klasika, bestetik igandean jokatuko den Valentziagaren oroitzarrea ere jokatuko delako, gauza asko erabaki daitezke asteburu honetan, eta horari gara ikusten, Astiriako jeitsiera honetan, errepidea lehor baiune batzuetan, bestetan ez dagoela, ikusiko dugu zer gertatzen den datozen kilometroetan. Vamos a escuchar la primera de las entrevistas que grabábamos esta mañana.
afrontar este reto. Sí, aquí venimos con todos, son las Copas del Norte, las Copas de casa, llegamos bien de forma y con muchas ganas. Está saliendo una copa bonita, una pena lo de Rubirola, pero bueno, vamos bien. Se va a echar de menos, ¿no, el compañero? Sí, mucho. El recorrido, decíamos también, con muchas alternativas, con muchas posibilidades, ya lo conoces. ¿Cómo se va a plantear? Sí, he corrido varias veces ya, es una carrera a partir del kilómetro 50 y todo el día adelante, así que ahora veremos qué tal va, pero a estar atentos todo el día, que no pase como en Valladolid y a tope, a disfrutar de ir líder en esta carrera tan importante. Mejor a favor que en contra, ¿no? Esta carrera siempre mejor llevarla de cara. Claro, sí, mejor ir por delante que por detrás persiguiendo, la verdad. Nos vamos ya, arrancamos, gracias. Muchas gracias a ti. Además que arrancábamos, que estábamos ya con todo el pelotón preparado y ha sido ahí in extremis la entrevista con Dani Cepa. Yo creo que merecía la pena escuchar al líder de la Copa de España. Así que, bueno, ese arranque, ese inicio de la competición en el que también hemos tenido más protagonistas. Aimar Alarcea, ciclista del Telcon Clima Osés, ciclista guipuzcoano y corredor que ya estuvo en la Vuelta a Asturias con la selección española. Así que con ese ritmo también y con los buenos resultados que vas acumulando, supongo que ilusión para intentar hacerlo muy bien en esta Santicus Clásica. Sí, como dices, sobre todo ilusión. Venimos, pues eso, de correr la Vuelta a Asturias, que ha sido una experiencia increíble. Y bueno, espero que eso nos dé un ritmo especial para estas carreras. Al final, correr con profesionales es más ritmo, es correr diferente. ¿Qué es lo que te va a venir bien de esa experiencia para el día de hoy? Bueno, al final han sido 4 días muy duros, creo que cualquiera te lo puede decir. Y sobre todo el ritmo, son carreras diferentes, es un ritmo muy alto todo el rato y creo que eso nos va a dar un buen punto. Por características, yo creo que es un día también a ti que te puede venir bien esta Santicus Clásica. Siempre decimos, ¿no? Una carrera casi más de eliminación y luego el sobrevive y ya se lo juega en la parte final. Sí, al principio un recorrido un poco más fácil, pero bueno, siempre hay que estar atentos, pero luego ya entramos en un bucle en el que es todo el rato a tope y irá cayendo la gente y hasta Legazpi, hasta la meta. Telcon Clima Osés, que este año yo creo que va de menos a más esta temporada. ¿Cómo os encontráis ya como equipo? Sí, es verdad que igual nos costó un poco empezar la temporada, pero creo que cada corredor va cogiendo su punto un poco antes que el año pasado, porque el año pasado empezamos un poco tarde y yo creo que como bloque somos de los más fuertes. Mucha suerte. Gracias. Escuchábamos a Aimar Alarcea. Ojo, porque veíamos ese paso del pelotón. Yo calculo ya por encima de los 3 minutos se puede ir la carrera y puede estar en el grupito cabecero. Vamos a ver que quedan 54 kilómetros, pero la apuesta importante de los grupos, de los equipos por delante y seguramente lo de siempre. Tenemos todos a alguien delante a ver quién tira por detrás. Zalantza izpirik gabe ikusiko dugu, un erabakigarri izan daitekelako lasterketan izan ere, lasterketa buruan nabarmendurik dagoen talde hori, 20-25 ziklista doazen talde hori, gero eta diferentzia handiagoarekin dagoelako lasterketa buru horretan, ikusi dugu Aztiriako mendate pasaera horretan, diferentzia gora egin duela, mendate hasieran 2 minuturen bueltakoa zen, mendate pankartako pasaera horretan 3 minutuko diferentzia edo hartu dugu gutxi gora bera, beraz, ikusiko dugu, baina esaten ari garen moduan, lasterketako une erabaki horretako baten aurrean egon gaitezke. Pues vamos a hacer un repaso de todos esos puntos intermedios que hemos visto hasta el momento. Estará la subida a Azcárate, donde recordamos que Unai Morán, que formaba parte primero en solitario y luego de un quinteto, era el grupo cabeza de carrera, el ciclista de Eiser Irumet, que sumaba los 3 primeros puntos de la montaña en esta Santicus Clásica. Había puertos de sobra, esos 3 puntos anecdóticos, desde luego, para todo lo que quedaba. Grupito muy roto, con ciclistas que llegaban por detrás, como Marc Dolls, que luego componían, decíamos, esa clasificación o esa fuga. Aquí la vemos de 5 corredores. Esta era la primera meta volante en Legazpi, donde el ciclista bulense Geray Sastre, el hijo de Carlos Sastre, del equipo El Bicho Plataforma Central Iberun, le robaba la cartera y lo vemos en el último momento al ciclista de Leiser, a Vidal, que era segundo en ese punto de la carrera. Llegaba aquí también el pelotón. En este momento las diferencias que andaban poquito por encima del minuto. Al primer paso por Legazpi veíamos a Caja Rural, al equipo Gomur, Smarlog, Finisher, a los grandes conjuntos muy concentrados, muy agrupados. La primera ascensión a Aztiri, en la que veíamos también el paso con Marc Dolls, con Borghese y con Sastre. Era un poquito el final ya de esa escapada que veíamos, porque luego la carrera se empezaba a seleccionar, Julen, y veíamos ya en este paso de Dierni, la primera ocasión, el pelotón agrupado. Hori da, talde nagusia bat egin ikusten genuen, Aimar Tadeo igaro da lehendabiziko postuan, Marc Dolls bigarren eta Kai Morras hirugarren postuan, Lierniko lehendabiziko pasaera horretan, jada
Álvaro gaipatu duen moduan, lenda biziko iesaldi hori ere gainditu edo harrapatu duenean tropelak, eta horari gara ikusten, Eizagako pasaera horretan, jarret izan dela lehendabizi, Josuan Ethan Dyke bigarren postuan eta Vicente Zaragoza hirugarren postuan Eizagako mendatean, eta hemen berriz ere Legazpiko tarteko helmuga horretan, Adrián Lozano, jarret bigarren eta Emilio García hirugarren postuan. Ese era el paso por la meta volante, la segunda meta volante, y ahora estamos en la segunda vuelta al recorrido donde apretaba Marc Uyell para sumar los 3 puntos. En Aztiri, la carrera buscando ahora esa subida a Lierni e insistimos con diferencias ya abultadas con respecto al pelotón. Esto de nuevo es cabeza de carrera donde ya vemos al Caja Rural Alea, ya vemos al Natural Greenness, el resto de grandes equipos que empiezan a tener presencia. Vamos a intentar, como decíamos antes, seguir poniendo nombre y apellido a todos los componentes de este grupito de cabeza. Lasterketa buruko taldea Lierniko mendatea igotzen ari da, Lierniara bidean lasterketa Natural Greenness taldeko bi ordezkari talde nagusi horren buruan jarrita, lehen iesean izan ditugun Marc Uyell harrapatu dute, Nil Aguilera ere berriz ere harrapatu dute, Caja Rural Alea taldeko bi ordezkari gutxienez ikusi ditugu, Smartlock taldeko ziklista bat ari gara ikusten, Cortizo taldeko ziklistak ikusten ditugu, Finisher taldeko ziklistak ere ikusten ari gara, Teknosilbako ziklistak ere ikusten ari gara, beraz, ari gara ikusten talde asko, ziklista asko daudela lasterketa buruko talde horretan, eta Liernira bidean, errelebotara pasatzen, ondo ari dira oraingoz. Eso es, de momento entendimiento, relevos entre ellos y sobre todo, creo que conscientes, ¿no?, de la oportunidad que están generando aquí en esta Santi-Cuts Clásica, este paso ahora de la carrera que busca, pues poquito a poquito completar la segunda vuelta al recorrido. Teniendo los pasos intermedios hasta ahora, sabemos que en este grupo cabecero pues está Adrián Lozano, está Jarret, está Emilio García, está Marc Uyell, está Nil Aguilera, Ethan Dyke, Vicente Zaragoza, el corredor también que mencionábamos, y el resto de ciclistas. Yo creo que será en concreto, ahí lo vemos, Manuel San Roma, el ciclista de Almagro, así como el resto de corredores, clasificación de la montaña, y también con nuestros compañeros. Pues poquito a poquito, insistimos, vamos a ir poniendo nombre y apellido a los corredores que están aquí para poder situar perfectamente esa cabeza de carrera y para poder prácticamente contar los últimos 50 kilómetros de la 92 edición de la Santi-Cuts Clásica. Tarteko helmugen behin-behineko sailkapen horretan, Adrián Lozano eta Jerai Sastre berdinduta genituzke 3 punturekin, hirugarren posturako Urko Bidal, Berastegiko ziklista 2 punturekin, Jarret izango genuke 4. eta Borgese 5. postuan, behin-behineko sailkapen horretan, Zerain atzean utzi eta Mutiloara bidean da. Lasterketa Mutiloara iritsi orduko ekingo diote Lierniarako igoerari orain. Jeitsiera osatzen ari dira, behin Aztiriko mendatea atzean utzita, Zeraindik pasa eta esan dugun moduan Mutiloara egingo dute. Eta ondoren Lierniko mendateak gaindituta, berriz ere pixkanaka, Legazpi aldera etorriko dira, eta orduan Kirtenbergeko igoera izango dute. Julien, ¿te gustan los retos? Sí. Vamos a ver el reto de entrevistar a 2 corredores del BBK Euskadi, a ver qué nos contaban en salida. Alain Suárez, uno de los pichichis de la temporada. Asier Castilla, líder del torneo Euskaldun. Estamos en una prueba de Copa de España, pero BBK Euskadi sin ser equipo oficial, sin participar en todas las pruebas, demostrando muchísimo nivel, ganando en todos los frentes. También esa carrera de Valladolid, que con Kepa Ormazábal pues consigues un grandísimo resultado. ¿Estáis enchufados este año? Sí, bueno, aunque este año no estemos haciendo toda la Copa completa, creo que está siendo la verdad que un buen año para el equipo. Hemos empezado muy bien, yo creo que todos los corredores están muy bien y nada, contentos de cómo ha empezado la temporada. Además, un terreno que conocéis bien, Asier, que os permite seguramente como equipo, con las indicaciones de Mikel Gastañaga, siempre ser protagonista. ¿Se os da bien la Santi-Cuts Clásica? Se nos da bien. Mikel es de aquí, esta es su zona, así que bueno, la idea es salir a morder, salir a ganar, y lo que has dicho, tenemos un equipazo, así que aunque no seamos un equipo oficial, vamos a por ello. Sobre todo al final, un día como hoy, ¿no?, de ir dejando pasar kilómetros, ir dejando pasar vueltas al circuito de Aztiria, de Lierni, de Izaga. ¿Cuál es el punto decisivo? ¿Se puede esperar al final? ¿Se puede esperar al encadenado de Gaviria Togoiti? ¿Se ríe el Castilla? Creo que no, que antes se va a liar. Al final, bueno, yo creo que lo divertido de hoy es que no sabes, ¿no?, cuándo se te puede ir la carrera. Estas carreras es también un poco tipo Aichondo, ¿no?, que no sabes cuándo se puede hacer un corte que llega, es un terreno muy difícil en el que recortar tiempo y bueno,
es un día yo creo, de clásica, divertido y que la gente se lo va a pasar bien desde casa. La gente, no sé, vosotros, yo creo, vamos, súper contentos. Así era, esa sonrisa es de que vamos a meter caña hoy. Quien quiera esperar al final que espere, pero nosotros venimos a morder y que nos siga quien pueda. Egurre, que se dice, ¿no? Sorteón, y muchas gracias a los dos corredores de BBK Euskadi. Suerte. Y tenemos al alicantino Marc. ¿Cómo se lo pasan, los del BBK Euskadi? Están cumpliendo, además. El que avisa no es traidor, es avisador, decimos. Pues ahí están también siendo protagonistas, queremos decir, en este corte de cabeza, donde vamos identificando a más corredores. Sí, hori da, ikusten ari gara, talde nagusi horretan asko direla, ordezkari asko doazela, helmugarako 58 kilometro geratzen direnean, orain bai Lierni igotzen ari dira, mutiloa atzean utzita, Maldangora dugu lasterketa, eta pixkanaka ari gara, iesaldi horretan doazen, ordezkari batzuk identifikatzen, orain Arabai taldeko ziklista bat ari gara talde buru horretan jarrita tiraka ikusten, bere gurpilean, Marc Cullell bera ikusi dugu, eta besteren artean, ikusi dugu, Kortizo taldeko Manuel San Roma hor dagoela, orain gutxi ikusi dugu, baita ere bertan dagoela, high level taldeko Igor Bellido bera, Eulen taldeko ziklista bat ere, Kentin Hospital bera ere hor ikusi dugu, beraz, asko dira, talde handi horretan doazen ziklistak, pixkanaka, joango gara, guztiei ere izena jartzen. El debut de Igor Bellido, que viene del triatlón, un ciclista del High Level G-Sport, que bueno, que está debutando con fuerza y con espíritu aquí en esta competición. Vemos ahí a Cajaruela Lalea, ya creo que hemos comentado, Niel Aguilera es uno de los que está aquí delante. La confirmación también del resto de corredores del equipo, del líder de la Copa de España, de un Dani Cepa, que bueno, tiene la ilusión seguro de lucir y de mantener ese maillot amarillo. Están coronando una nueva ascensión, con el tiempo ahí baja un poquito a 1.48, así que entiendo que han apretado por detrás, porque contábamos la diferencia anterior, que estaba incluso por encima de los 3 minutos. Ahí están en Lierni, ese kilómetro 93 de carrera, a menos de 48 para la línea de meta. Une batetik bestera gaindituko dute Lierniko mendate pankartak, mendate guztia gaurkoan 3. mailakoak dira, beraz, lehendabiziko postuan pasatzen denak 3 puntu hartzen ditu, bigarrenak 2, eta 3. postuan pasatzen dira puntu bakarra, hortxe, Marc Cullell eta Niel Aguilera beraren arteko esprina, eta azkenerako ez dakit, no sé Álvaro, ¿quién ha sido? Si ha sido Cullell o el propio Aguilera el que ha pasado. Yo es que no he visto la línea, entonces no me atrevo a decirlo porque no le he visto la línea. Se ha confiado un poquito Marc Cullell porque pensaba que no le iban a disputar, y al final ahí yo creo que sí, efectivamente era Niel Aguilera también intentando poner ritmo. Esto es imagen del pelotón principal que entra en el último kilómetro de la subida a Lierni en esos 2 minutos, y creo que el que lidera es Alain Suárez, precisamente, el corredor del BBK Euskadi, poniendo ritmo en un grupo principal. Y sensaciones que no llevan la misma marcha que en cabeza de carrera, pero bueno, de momento esa diferencia todavía es asumible de cara a esta parte final. 2 minutuko diferentzia ari gara ikusten, lasterketa buruaren eta tropel buruaren artean, Álvaro gaipatu duen bezala, BBK Euskadi fundazioko ordezkaritza tropel buruaren ere lanean, itxura eta sentsazioaren arabera badirudi, lasterketa buruan doazenak biziago doazela, baina diferentziak dioenaren arabera, gutxi gora bera, aztiria igotzen hasi garenean genuen diferentzia. 2 minuturen bueltako diferentziarekin lasterketa buruan doan taldea, tropel nagusiarekiko, gogoratu, Espainiako kopako liderra, Dani Cepa, Cajarola Alea taldeko txirrindularia, talde nagusi honetan, tropel nagusi horretan doala, hortxe ikusten dugu, Espainiako kopako liderari dagokion elastik hori soinean duela, eta tropel buruan diferentzia mantentzen gutxienean Euskadi BBK Fundazioko ordezkaria. Ahí está el grupito principal en el que sigue poniendo ritmo BBK Euskadi, aprovechando también para habituallarse en esta parte final de la subida, en estas últimas rampas de Lierni. Recordamos que la carrera ahora, terreno de descenso hacia Ormaiztegui, y subirán Eizaga, buscando poquito a poquito el nuevo paso por Legazpi, con esa sorpresa, con ese punto caliente de la jornada. Kirtenbergeko hormatzarra izango dute laster, txirrindulariek, Álvaro aipatu bezala, lehendabizi Ormaiztegitik Eizagatik barrena Legazpire egingo dute, Zumarraga igaro ostean, bertan Legazpin tarteko helmuga izango dute, eta ondoren izango da Kirtenbergeko igoera hori. Gainditu du tropelak ere Lierniko mendatea, 2 minutuko atzerapena lasterketa buruarekiko, laster izango dugu. Lierniko mendate pasaerako puntuaketaren berri, zalantza geratu zaigulako, Marc Cullell izan da, Liernin lehendabiziko postuan pasadenan, Niel Aguilera bigarren eta 3. posturako Igor Bellido bera Lierniko gain horretan, lasterketa burua Ormaiztegira iristen. Ahí están, muy reconocible siempre el paso por Ormaiztegui, con esos estrechamientos de carril único para la carrera, para la competición.
Y efectivamente, Marc Uyell que conseguía sumar esos puntitos. Bueno, poco a poco ahora vamos a hacer el cálculo de esa clasificación virtual de la montaña, porque ya está acumulando, está sumando y prácticamente va a entrar en la vuelta final con opciones de llevarse esa clasificación. Si es cierto que Nil Aguilera está demostrando también que, oye, que no le importaría subir al podio de esta Santicus Clásica. Horari garek une batetik bestera, izango dugu azken mendate pankarta horretako pasaera, aipatu dugun bezala, estua izan da, horri gara ikusten, Marc Uyell zen azken metroetan taldea gidatzen, baina hor eskuinaletik Nil Aguilerak aurrera egin izan du, azken bihurgune horretan, arrastoan bertan erabaki da, baina Marc Uyellek aurreragotik igaro du gurpila, beraz, 3 puntu Marc Uyellentzat, Nil Aguilerarentzat 2 puntu, eta Igor Bellidorentzat puntu bat. Ha sido honesto Marc Uyell, porque le han robado la cartera, pero no ha cerrado, ha intentado mantener la trazada y de, oye, si le gano que sea por mis propios medios. Ahí está, de momento empatado, nos marcan ahí con Marc Dols, 6 puntos para cada uno, en una general en la que ya también vemos a un Nil Aguilera que va sumando segundo, ¿no? En esos 2 pasos de Aztiri y de Lierni, por lo tanto 4 puntos para él, esperando algún corredor que nos falta por identificar, pero bueno, tenemos ya bastantes también situados de esa cabeza de carrera. 44 kilometro geratzen dira helmugarako, 44 kilometro 82. Santikutz klasika hau amaitzeko, eta horari gara ikusten lasterketa buruan den taldean, oraingoz ulermena onari dela izaten, orain ordekako kilometroak egiten ari dira, ormaiztegi atzean utzi, eta pixkanaka Zumarraga aldera egingo dute, Eizagako mendatea igo beharko dute, eta bien bitartean ikusten ari ginen irudian, ikusten zen tropel nagusia, Lierniko jeitsiera osatuta ormaiztegin sartzen ari zela. Minutu eta 54 segunduko diferentziarekin lasterketa buruan doan talde nagusi honetan guztiak ere pasatzen ari dira, errelebotara ondo ulertzen ari dira, eta laster, esan dugu, Kirtenbergeko hormatzarra izango dute parez pare, eta ikusiko dugu horma horretan, lasterketa buruan doan talde horrek bat eginda jarraitzen ote duen. Este es el pelotón principal también en las calles de Ormaiztegi, el giro izquierdas ya hacia Izaga, hacia Zumárraga, en el que apretaba un poquito el BBK Euskadi, que no le vale, entendemos la situación de delante, yo creo que tienen al menos a 2 ciclistas por delante, pero que no les vale y quieren intentar mover y activar la carrera de nuevo para este grupito principal, en el que efectivamente vemos ahí al resto de ciclistas que pelean por la Copa de España, por la general de la carrera y por los resultados en el día de hoy. Ese minuto 58 a falta de 43 kilómetros para meta. Repasábamos esa general de la montaña con los últimos pasos y movimientos también, en este caso en cabeza, para el equipo High Level G-Sport. Entendemos que es el propio Igor Bellido el que se está moviendo, ahora comprobaremos. Salta por detrás Caja Rural. Igor Bellido bera izan daiteke bai, orain gutxira arte triatloian aritu den ziklista, txirrindularitzara duela gutxi heldu dena, lesioak tarteko, triatloia utzi behar izan duelako, ritmoa bizitu du Ormaiztegi eta Eizagako tarte horretan, bere gurpilera Caja Rural aleako ziklista bat atera da, eta ikusten ari gara. Stanislao Calabuch, yo creo que he reconocido al ciclista de Caja, que se unía a Igor Bellido. Stanislao Calabuch izango litzateke Caja Ruraleko ziklista, talde nagusi horretatik aurrera eginda lasterketa buruan elkartuko liratekena, eta horari gara ikusten, ziklista ezberdinak, tropelean doazen talde ezberdinetako ziklistak, autoarekin hitz egiten. Pablo Osorio Kortizo taldeko txirrindulari ari gara une honetan ikusten, talde tropel nagusiaren buru horretan, eta hemen lasterketa buruan aipatu bezala Igor Bellido eta Stanislao Calabuch, biak ere atzera begira, atzetik lasterketa buruan orain arte bidelagun izan dituzten ordezkariak datoz, eta Espainiako Kopako sailkapenari errepaso bat egiten hasita, Daniel Zepa dago sailkapen buru horretan 319 punturekin, Trofeo Gerrita eta Torredon Jimeno klasikak irabazita, bigarren Marc Rubirola bere taldekidea 287 punturekin, baina Rubirola ez da lasterketa honetan. Jon Konejero, Arabarra Smartlock taldeko ziklista 3. postuan 287 punturekin, Liuk Valenti, Kortizo taldekoa, Guadianako zirkuitoko irabazlea 4. postuan 255 punturekin, hau ere ez da lasterketa honetan, eta 5. postuan Kortizo taldeko Óscar Fuentes dago, 221 punturekin. Pues no vale ese intento. Vemos cómo reacciona también el equipo Finisher, que tiene aquí en este grupito a Emilio García, en esas posiciones de cabeza. Creo que el otro corredor también era Kai Morras, con el que hablábamos en línea de salida, ahora comprobaremos. Hemos hablado también de la presencia aquí delante de Manuel Sanroma, de Nil Aguilera, de Adrián Lozano o de Jarret, el ciclista del equipo Vigo Rías Baixas, o el resto de corredores que vemos ahora entrar a esos relevos, buscar
completar esa segunda vuelta al recorrido, entrando, lo harán después, en ese circuito final con Kirtenberg, con esa subida picante al paso por Legazpi, que desde luego desatará ya por fin las hostilidades tanto aquí delante como en el grupo principal. Vicente Zaragoza, Natural Green Rally taldeko txirrindulari, ari ginen errelebora pasatzen ari zela ikusten, Kajarrora aleakoak igaro dira, Euskadi Fundazioa taldekoak ere igaro dira, Kortizokoak ere bai, Telkom Klima Oses taldekoak ere bai. Ikusten ari garena hori da, talde lasterketa buruan doan talde horretan, ulermena badagoela, ikusi ditugu, mugimendu ezberdinak ere badirela, baina guztien artean ulermena badago, 2 minutuko diferentziarekin doaz lasterketa buruan, une batetik bestera Izaga igotzen hasiko dira, eta atzean, tropel nagusian, ikusten ari garena da, nolabait ere, Kortizo talde alde batetik, eta BBK Euskadi Fundazioa direla, lanean ari direnak, iesaldia behera botatzeko lanean ari direnak, eta hauen gurpilean jarrita, Caja Rural alea talde ordezkariak, tartean, Dani Zepa, Espainiako Kopako liderra hortxe dela. Vaya ritmo, del equipo Kortizo, cómo estira el pelotón, cómo se pone todo en funcionamiento, en marcha, porque quieren reducir esos 2 minutos de desventaja con José María Piña. Yo creo que era el que estaba ahí poniendo ritmo también, ese dorsal 6, ¿no? En cabeza del pelotón. Si no me equivoco, el debut también para el ciclista que el año pasado, por ejemplo, ganaba ahí esa segunda etapa de la Vuelta a Castilla-Mancha, la etapa final de la Vuelta a Ávila, que vivíamos aquí en Sport Public Televisión, que contábamos, y este año le ha costado, porque estamos ya en mes de mayo, justo, a día 1 de mayo, arrancar la temporada, pero bueno, yo siempre creo que es una de las figuras, uno de los corredores que mejor pueden funcionar, sobre todo en ese tipo de finales rápidos, finales explosivos, donde ha demostrado defenderse muy bien. ¿Alguna duda, algún gesto en cabeza de carrera también de intentar evitar, evidentemente, pasar a todos los relevos? Pero bueno, están ya en las primeras rampas de la subida a Izaga. Esto no puede parar, porque ahora situación contraria, mucho ritmo en el pelotón, lo vemos ahora. ¿Alguna duda en cabeza de carrera? Lasterketaren gidoia neurri batean aldatu eginda, izan ere tropel buruan, ikusten ari gara Kortizo taldea batetik eta BBK Euskadi Fundazioa taldea bestetik direla ardura hartu, erritmoa bizitu eta lasterketa buruarekiko duten atzerapen hori murrizten saiatzen ari direnak, horrek ondorio zuzen modura ekarriko du lasterketa buruan talde horietako ordezkariek lanik ez egitea, errelebora ez pasatzea, beraz gutxiago izango dira lanean aritzeko, eta hor ikusi dugu zalantza moduko uneren bat izan dutela lasterketa buruan zirenek, eta horren lekuko mugimendu gehiago ikusten ari gara. Izagan gora une batetik bestera ikusiko ditugu, eta berriz ere Caja Rural alea taldeko ziklista bat, eta bere gurpilan dagoena High Level G-Sport taldeko Igor Bellido, Sevillarra bera dela uste dugu, biak ere aurrera eginda, baina atzera begira ere bai une oro, talde hori gertu dutelako, beraz gidoia aldatu da, helmugarako 40 kilometro geratzen dira, Eizagan gora lasterketa burua. Eso es, en las primeras rampas de Eizaga es ahora Nil Aguilera el que trata de irse para adelante con Igor Bellido, súper combativo, muy pendiente de estos movimientos, y Jarret, claramente el ciclista de Vigo Rías Baixas, que es el que está saltando de ese grupito, buscando componer una nueva cabeza de carrera más seleccionada, con más entendimiento. Lógicamente han sido conscientes, ¿no?, de que un grupo tan numeroso parece que no iba a terminar de entenderse. Ahí nuestra moto también que nos muestra la llegada por detrás de Jarret, que se va a unir, parece, a este dúo para formar un terceto, por lo tanto, ¿no?, de cabeza de carrera. Confirmamos ahí a estos corredores que van a aprovechar las rampas de la subida a Eizaga para formar una fuga con 1.46, la última diferencia respecto a un grupito principal, donde Kortizo lo tiene claro, va a quemar al menos a ese corredor con la colaboración del BBK Euskadi para tratar, yo creo que lo tiene ya quemado, para tratar de acercarse a la cabeza de carrera. Jose María Pina izan da, lanean aritu dena, Kortizo taldeko ordezkaria, bien bitartean, hor ari gara ikusten 124 dortsalerekin, Ander Otegi Zegamarra, honek Aizondo klasikoan sekulako lana egin zuen bere taldekideen mesedetan, azkenerako orezko postuen barruan bukatu zuen, eta gaur ere ari gara ikusten, lanerako dagoela 19 urteko txirrindulari Zegamarra. Ander Otegi tropel nagusi horretatik tiraka ari dena, bere gurpilean beste ziklista gazte bat, Kortizo taldeko Pablo Osorio, 18 urteko txirrindularia, honen bestean tropel buru horretan ere Euskadi Fundazioko Ander Otegi eta Pablo Osorio izango genituzke lanean ari diren bi txirrindulariak. Hauen gurpilean jarrita ikusi dugu Espainiako Kopako liderra Dani Zepa bere taldekideekin, Caja Rural alea taldeko
Iker Perez behintzat hortzuen, eta hauen atzean jarrita ikusi ditugu Euskadi Fundaziokoak, Smartlogekoak ere bai, eta bien bitartean Eizagako azken metroak osatzen ari direnak, lasterketa buruan ditugun, Nil Aguilera, Detripatik Jarret, Bigorrias Baixasekoa, eta Igor Bellido, G-Sport taldeko txirrindularia. Pues el terceto cabeza de carrera, decíamos con Jarret, con Igor Bellido y con Nil Aguilera, que está buscando coronar Eizaga, entrar en la localidad de Zumárraga y cuando lleguen a Legazpi afrontar Kirtenberg, ese muro, esa subida que les dejará de nuevo a pies de la última vuelta al circuito, esa vuelta en la que se añaden las subidas a Gaviri y a Atagoiti, buscando después esa línea de meta, los corredores ahí apurando las rampas finales. Recordamos los puntos en juego, el que no estará muy contento con esta situación es Marc Uyel, que ve como Nil Aguilera puede sumar muchos puntos. Pelotón principal también, movimientos con Cortizo, con Caja Rural, queriendo romper el grupo principal. Markaketa lanak ere ikusten ari gara, tropel nagusian mugimenduak izan direlako, Cortizo taldeko txirrindulari batek aurrera egin du, eta instante berean bere gurpilera atera dira Caja Rural Alea taldeko ziklista bat, eta baita BBK Euskadi Fundazioko taldeak, eta ikusten ari gara Eizagako mendate pankartako pasaera une batetik bestera egingo dutela, Nil Aguilera oraintxe hirukotea gidatzen, Caja Rural Alea taldeko ziklistarentzat izango dira 3 puntuak, Igor Bellidorentzat 2 puntu, eta Patrick Jarretentzat puntu bat Eizagan. Hemos visto ahí en directo ese paso, Nil Aguilera que suma 3 puntos, por lo tanto se sitúa como líder virtual, tenía 4, sumará esos 7 puntos por los 6 de sus adversarios más directos. Igor Bellido, que también había sumado algunos puntos ya en los pasos anteriores, creo que había sido en el paso por, diría que era Lierni. Correcto, por donde había sumado, bueno, una tercera posición, un puntito y 2 más ahora, se queda ya con 3 puntos y por detrás vemos el ataque. Ahora confirmaremos de estos 3 corredores, BBK Euskadi, Caja Rural Alea y Equipo Cortizo, que quieren en la rampa de Eizaga hacer diferencias y marcharse por delante. Mikel Gastañaga también, que se acercaba o que se dejaba caer, mejor dicho, para asistir a sus corredores a ese salto de la carrera. No sé si es el propio Martin Solauch, el representante de Cortizo que estaba ahí. Ahora a ver si podemos tener la confirmación. Y esto es cabeza de carrera, pasando ahora por la zona de Zumárraga y buscando ya poquito a poquito el paso por Legazpi y la llegada a Kirtenberg. Horari ginen ikusten, tropeletik aurrera egin duen hirukote horretan, Cortizo taldeko ordezkari bat, Caja Rural Aleako beste bat, eta BBK Euskadi Fundazioko beste bat genituela. Horrek eragiten duena zer da, atzean, tropel nagusian, beste talde batzuk hartu behar izatea, jazarpen lan horretarako ardura, eta uste du, besteren artean, finisher taldeko ordezkariak tropel buru horretatik gertu zirela, minutu, eta 34 segundoko diferentzia, lasterketa buruan den hirukoteak, lehen aipatu ditugun Nil Aguilera, Patrick Jarret eta Igor Bellidok, tropel nagusiari ateratzen dioten diferentzia hori, helmugarako 37 kilometro geratzen direnean, Zumárraga zeharkatzen lasterketa burua, pixkanaka Legazpi aldera egingo dute, eta ondoren, azken pasaera hori, tarteko helmugetako pasaera horren ostean, Kirtenberg izango dute, eta laster eguneratu eta baieztatuko ditugu, Eizagako mendate pankartako pasaerako puntuak, eta lasterketa buruko hirukotea Zumárragatik Legazpira bidean izango da berean. Bueno, hay entendimiento en este grupo de cabeza, nos acercamos, como decíamos, a Kirtenberg, escuchamos otra de las entrevistas que grabábamos en línea de salida. Fuentes, el corredor del equipo Cortizo que ya nos acompaña en esta línea de salida, un equipo Cortizo que no tiene nada que perder en esta Copa de España, además te has metido en esa clasificación general con el buen resultado en Madrid, muchas ganas, un recorrido que os viene bien, un recorrido valiente, decía Marcos Serrano, se nos da mejor. Sí, efectivamente, estuvo Martín como yo bastante cerquita en la general. Es un recorrido que nos mola, nos gusta mucho, con dureza, porque es más fácil romper, nos movemos bien y pues intentaremos sorprenderles un poco, ¿no? Jugando con 2 bazas. Vigentes vencedores de esta prueba, el año pasado con Martín Reyara Profesionales, también subió al podio tu compañero, que ahora lo peleará. Así que ya sabéis de qué va esta Santicus Clásica. Sí, los 2 últimos años hemos ganado. Marcos dice que no hay 2 sin 3 y que le tiene cogido el truco a la carrera, así que a ver si es verdad. El recorrido, todos esos pasos por el circuito, una prueba de salvar y de llegar enteros al momento decisivo, imagino. Sí, es súper importante estar todo el día adelante, al final hay mucho látigo, bajada y sí, pues de cara al final con ese Gaviria y con el muro, con Kirtenberg, pues a ver cómo se decide la carrera. De lo que ves del resto de equipos, de posibles favoritos, ¿de qué nos tenemos que fijar?
Pues tanto Iker Pérez, Mar Torres, Jesse Maris, el Caja en general, Cepa y alguno más que se me estará escapando ahora. Luego que no se te escape. ¡Suerte! Entonces, gracias. Hay que estar atentos, Julen, si no, si se nos escapa la carrera estamos fastidiados. Ahí vemos al líder Dani Cepa, un poco de, bueno, de contemporización, ¿no? De ver cómo va la cosa, de ver que 1.40 todavía es una diferencia asumible, de ver que tiene compañeros y por delante lo que decíamos, sí que parecía el entendimiento en ese terceto, que buscaba mucho ritmo, que ponía mucho ritmo. Aquí nuevos saltos, creo que es el equipo Eulen o el equipo Acer, ahora mismo en ese plano no soy capaz de confirmarlo, en esa entrada de la carretera Legazpilla. Ikusten ari gara, mugimenduak badirela tropel nagusi horretan, orain ez dakigu Acer taldeko ziklista bat, Euleneko ote den mugitu dena, baina badirudi berriz ere atzera begiratu eta tropel nagusiarekin bat egiteko autua egingo duela. Eta hemen ikusten ari garena da, lasterketa buruan genituen Aguilera, Jarret eta Bellido berriz ere harrapatu egingo dituela, Legazpiri iritsi aurretik, duela gutxira arte lasterketa buruan bat eginda izan dugun talde handi horrek, berriz ere honen bestean, lasterketa buruan talde nagusi hori bat eginda harrapatu dituzte Bellido, Aguilera eta Jarret, 35 kilometro, laster Legazpiko kaletan izango da lasterketa, eta diferentzia tropel nagusiarekiko minutu eta 44 segundokoa da, gogoratu, hor une batean izan ditugula Kortizo, Euskadi Fundazioa eta besteren artean Caja Ruraleko ordezkariak tiraka. La maldición del comentarista. Si antes decimos que iban muy rápido los tres de cabeza, antes se juntan con el grupito perseguidor, así que vuelve esta cabeza de carrera, buscando ya la zona de Industria Aldea y sobre todo, de momento parece de nuevo con entendimiento en esos relevos, Kirtenberg, que está a menos de 3 kilómetros ya. Laster izango ditugu, Legazpiko tarteko helmuga horretan, eta orain berriz ere tropel nagusian ikusten ari gara Caja Rural Aleak hartu duela ardura, orain badirudi, Dani Cepak bere taldekideak lanean jarri dituela, ardura hartu nahi dutela, minutu eta 40 segundoko diferentzia horrekin, helmugarako 34 kilometro geratu dira, Albaro kondo aipatu bezala, Legazpi gainditu ostean, Kirtenbergeko igoera izango dute, eta ondoren oraindik ere beste 4 igoera puntuagarri geratuko dira, Aztiri, Lierni, Gabiri eta Atagoiti, beraz, oraindik ere asko dago jokoan, lan asko dago egiteko, lasterketa buruan doan taldeak minutu eta 40 segundoko tarte ateratzen dio tropelari. Sí, vamos a ver primero la meta volante aquí en Legazpi, que será la última de la competición. Y en esta vuelta las novedades son 2 o 3, según lo planteemos. Lo primero es que se sube Kirtenberg, se sube ese muro de Kirtenberg. Se desciende, por lo que luego será la bajada de cara a la meta hasta el cruce de Mochorro para iniciar una vuelta, digamos, normal. Ascensión a Aztiri, ascensión a Lierni y después, buscando esa novedad, en lugar de llegar al Maiztegui y dar la vuelta por Eizaga, subirán Gabiri y la ascensión final a Tagoiti. Meta volante, Adrián Lozano de nuevo, yo creo que es el que se va a llevar los puntos. Y ojo porque podría ser ya ganador, vencedor virtual de esta clasificación de las metas volantes. Askotan bigarren mailako sailkapenetzat jotzen ditugu, gaizki esaten dugu, baina horrela izendatzen dira, tarteko helmugen sailkapen horretan, Adrián Lozano bera izan baldin bada, ondo bidean akaso berak eraman dezake tarteko helmugen sailkapen hori, eta ikusiko dugu ze bilakaera izaten duen lasterketak datozen kilometroetan, izan ere, epatu dugu, 33 kilometro geratzen direla helmugarako, baina oraindik ere lan asko dagoela egiteko, Maldan gora kilometro ugari, Maldan bera ere bai, beraz, ikusiko dugu ze jokabide hartzen duten talde ezberdinek, Kortizo taldea ikusten ari gara orain, tropel buruan tiraka jarrita dagoena, Caja Rural Alearekin batera eta Euskadi Fundazioarekin batera, badirudi, 3 talde hauek direla, nolabait ere, iesaldia behera bota, eta tropel nagusi horretan dituzten ordezkariekin lasterketa jokatu nahi dutenak, eta bitartean, lasterketa burua Kirtenberg inguruan. Hori da, ya está, la cabeza de carrera pasando en este caso por debajo de la vía de tren y ascendiendo hasta o buscando la subida a Kirtenberg, esas rampas imposibles en las que hay que buscar la colocación, hay que apretar como está haciendo el pelotón principal también, y de momento en cabeza de carrera parece que simplemente se estira este grupito y van a intentar que no haya sorpresas, ese momento también en el que pasan por la zona de la meta volante en el pelotón principal. Y veremos la colocación y bueno, ¿por qué no algún ataque, algún movimiento por parte de los favoritos dentro de estos últimos 33 kilómetros? Ahí está Finisher, ahí está Caja Rural Alea con Ekai Morras, con Iker Pérez.
buscando poner ritmo, decimos con Nil Aguilera, en esta cabeza de carrera, buscando poner ritmo y también endurecer la cabeza de carrera, seleccionar, ¿por qué no?, este grupito de cabeza. 1.20 también se van apretando las diferencias, porque entramos en la parte decisiva de esta 92 edición de la Santicuts Clásica. Kirtenberg izan behar du talde nagusi hau bakantzeko adinako aldapa ikusten ari gara, guztiak ere, ziklista guztiak ere, garapen motzak sartuta, hortxe plater txikia eta pinoi handiak jarrita errepide bazterreko zaleen txaloak ere bai, guztiak ere zutik jarrita bizikleta gainean bihurrituta ari gara ikusten, eta orain, balen Adrian Lozano aipatzen baldin bagenuen, Teknosilva Benvibre taldea ardura hartuta lasterketa buru horretan, eta Kirtenberren gora lasterketa burua diferentzia bera egiten ari da, lasterketa buruak tropelari une honetan minutu eta 16 segundo. Sí, ese ritmo por entrar bien colocados, por no tener sorpresas, que está pues dejando prácticamente en el minuto a la cabeza de carrera. Y ojo, porque el pelotón entra en Kirtenberg y ataques ya del BBK Euskadi, que no quiere esperar, ya lo decían en esas entrevistas en salida, quieren romper la carrera y van a intentar que sea ya en esta subida a Kirtenberg. Reacciona de momento bien Caja Rural Alea, buscan el resto de equipos no perder la rueda, también Cortizo por la parte derecha de sus pantallas. En el caso de la cabeza de carrera, ya llegando a la parte final, siempre con el apoyo, con el público que arropa mucho esta subida y da muchísimo ambiente en esta subida a Kirtenberg. Mugimendu garrantzitsuak tropel buru horretan ikusten ari garena, Cortizo taldeko ziklista bat erritmoa bizitu nahian tropel buruan, Caja Rural Alea taldeko ordezkariak ere bai, gogor jotzen ari dira, lasterketa apurtu nahian tropel nagusian, eta diferentzia oso azkar ari da, bera egiten minututik bera 54 segundo bakarrik, eta lasterketa buruan doazen ziklisten talde horretan ere Kirtenbergeko azken tarte horretan sartzen ari dira, lasterketa burua Kirtenbergen gora. Pues ahí están los corredores en esas rampas de Kirtenberg y la zona de meta también, que poquito a poquito se va llenando de público. Ahí teníamos ayer también los cabezudos, los gigantes, las charangas. La verdad que es una fiesta, no solo de ciclismo, sino que es un día grande aquí para Legazpi. Bueno, ese ambiente seguro que nos va a acompañar en la meta a partir, pues nada, un poquito más de media hora, así que invitamos a todos a que se vayan acercando a esa línea de meta, que sí está donde siempre, aunque no hayan pasado en las vueltas anteriores. Recuperamos la imagen de la cabeza, Vicente Zaragoza también poniendo mucho ritmo en esta cabeza, donde Cortizo aprieta, donde Finisher no quiere perder la cara a la carrera y donde solamente les quedan ya 46 segundos con respecto a las primeras unidades del pelotón. Veíamos al Cortizo muy fuerte por detrás, giro a la derecha, esto será luego también la bajada final de cara a la línea de meta. Nola baitere atagoitiko jeitsiera izango den errepidera atera berri da lasterketa buruan den taldetxo hori, Kirtenbergeko igoera osatuta, baina igoera honetan diferentziak asko egin du behera, tropelari 52 segundoko tarte ateratzen dione honetan. Lasterketa buruan doan taldetxo horrek, Finisher taldeko ziklista batek idatzen duen taldetxoak atzera begiratzen du talde nafarreko ordezkariak, eta bien bitartean tropel nagusiaren inguru horretan lau bat txirrindulari nabarmendu dira. Tropel nagusitik aurrera eginda Cortizo taldeko ordezkari bat, BBK Euskadi Fundazioko ordezkari bat, Caja Rural Alea taldeko ziklista bat ere bai, eta bereiekin batera pixkanaka hauen gurpilera batzen ari diren ordezkari batzuk ere ikusten ari gara, baina tropela apurtu da Kirtenberren gora, lasterketa burua Kirtenberretik atagoitiko jeitsiera hori osatzen, 31 kilometro helmugarako lasterketa buruak, tropel nagusia zenari edo tropel nagusi horretatik geratzen denari minutu bat une honetan. Pues esa situación ya en terreno de descenso, buscando el cruce de Mochorro. A partir de ahí, ascensión a Aztiri, iniciando totalmente esa última vuelta al recorrido, esos prácticamente últimos 30 kilómetros, pelotón que coronaba también en Kirtenberg. No parece que haya llegado a romperse en exceso. Vamos a ver la composición de la carrera y mientras tanto escuchamos la entrevista a Eleazar Jiménez, el ciclista de Teknosilva Rower Benvibre. Eleazar Jiménez, ciclista del Teknosilva Rower Benvibre, un corredor que ya sabe lo que es recientemente en una prueba con profesionales subir a ese podium, en esa prueba de Pascua, buscando ahora, supongo, aquí también con el equipo con muy buen nivel en esa Santicuts Clásica, al menos ser protagonistas. Sí, como dices, ser protagonista, darlo todo en carrera, dejarnos ver básicamente, y por qué no, pues hacer una bonita carrera, disfrutar sobre todo y ir a por todas. Le está saliendo el año a Teknosilva, estáis consiguiendo muy buenos resultados en las citas clave de la temporada. Supongo que hoy es un día también diferente, un día complicado,
un día de ir buscando que no se escape la carrera. Sí, como dices, estamos teniendo un buen año, pero falta rematar, falta dar esa punta, que a ver si este fin de, pues, 2 carreras que nos vienen muy bien para la estructura que tenemos, así que vamos a darlo todo y disfrutar en estos días. Quedan 4 Copas de España en nada, en 2 semanas. Al final se concentran los puntos, la pelea. Hay todavía oportunidades de subir al menos a ese podio, de pelear ese maillot final. Hay muchas oportunidades porque está la Copa muy abierta, estamos ahí en los 30 primeros muy juntos entre puntos, así que vamos a luchar, vamos a ir día a día, copa a copa y a darlo todo. A por ello, suerte, gracias. Muchas gracias a ti. Rematando ese descenso de Kirtenberg, lo que será luego el descenso desde Atagoiti hacia la zona de meta. Y recordamos también para la cabeza de carrera, en breve las primeras rampas, ahí lo vemos, de la subida a Aztiri, donde Tecnosilva sigue ahí poniendo ritmo, donde el grupo cabecero parece que se pueda reintegrar pese a los pequeños cortes. Y estamos ya a menos de 30 kilómetros para la meta, Julen. Azken 30 kilometroak bai, Santikutz klasikaren 82. ekitaldi hau amaitzeko, azken aldiz Aztiriako igoera egiten ari dira, Atagoitiko jaitsiera amaituta ezkerrera hartu dute bidegurutzean, eta Aztiriko igoera hau 3. mailako mendate hau igotzen ari dira, eta lasterketa buruko talde horretan, jaitsieran bat egin dute berriz ere, hainbat ziklistek atzera esagotik ere beste batzuk badatoz, baina oraintxe Eleazar Jimenez ikusi dugu, eta bere taldekideak Tecnosilva Benvibre taldeko ziklistak erritmoa bizi mantendu nahi dute lasterketa buru horretan, Aztiriako igoera honetan, baina atzetik Natural Greenness taldeko ziklista baten lanari esker, Tecnosilvako txirrindulari harrapatu, eta taldea berriz ere, ziklista desientez osaturiko talde hori lasterketa buruan, eta atzetik ari gara ikusten, 6 ziklista osaturiko talde bat, Aztirian gora hauek ere. Sí, se ha compuesto un pequeño corte aprovechando Kirtenberg y ese terreno de descenso posterior. Vemos, yo creo que vamos a confirmar, pero es Martin Solauge, el ciclista del equipo Cortizo, que tenemos aquí en cabeza. No está el líder Dani Cepa, sí que está otro compañero que puede ser Iker Pérez en representación de Caja Rural Alea. Y vamos a intentar confirmar el resto de ciclistas BBK Euskadi, que tiene aquí al menos a un corredor. Y vamos a ver si terminamos de confirmar al resto de los que forman parte de ese grupito. Recuperamos imágenes de la cabeza de carrera. Esto es cabeza de carrera en las rampas de la subida a Aztiri, y sobre todo para ellos ahora también la importancia de saber lo que viene por detrás, lo que viene ese grupito de 5 o 6 corredores con mucha velocidad, queriendo llegar a donde ya está uno de los corredores que también ha sumado muchos puntos, Vicente Zaragoza, en esta Copa de España. Así que creo que Natural Greenness Rally está apostando por las opciones de su ciclista, por ver hasta dónde puede llegar esta aventura por delante. Ardura hartuta lasterketa buruan protagonista izate Natural Greenness Rally taldeko ordezkariak, Joshua Ethan Dyke lasterketa buruko talde horretatik tiraka ari dena, bere taldekide Vicente Zaragoza ere hortxe 3. pueston jarrete, eta bien bitartean erraldoiak ikusten ari gara. Estamos viendo a los gigantes, Álvaro, en zona de meta. Qué bonita imagen. Sí, porque además, bueno, pues se llena de público, ¿no? Esta línea de meta de Legazpi, ahora la tenemos dentro de vallas, luego los protagonistas serán otros, pero seguro que nos acompañarán desde ese exterior de la zona de vallas. Así que muchísimo ambiente Legazpi, ahora con ese desfile de gigantes y cabezudos, y después con la llegada de la Santikutz clásica de la 92 edición de la prueba, que está ya, decíamos, a 29 kilómetros para la línea de meta. 50 segundoko tartea lasterketa buruan, esan dugu Natural Greenness Rally taldeko Joshua Ethan Dyke tiraka ari dena, bere gurpilean jarrita Caja Rural Alea taldeko ordezkari bat ari gara ikusten, Kortizokoak ere hor dira, Natural Greennesseko Vicente Zaragoza bera ere bai, Finisher taldea, Telko Home taldea, Marko Liel berak ere batu nahiko ditu, akaso mendate pankartako puntuak Aztiriako mendate honetan, Igor Bellido ari gara ikusten, Emilio García ere aipatu dugu, Finisher taldeko txirrindularia, berarekin bateran, hortxe genuen, Kai Morraz Nafarra, 123 dortxalarekin, Aimar Galdos bera ere ermuko ziklista lasterketa buruko talde horretan, eta Jarret Bigorrias Baixas taldeko ikusten ari gara, horiek izango genituzke lasterketa buruan diren taldeko ordezkarietako batzuk, 29 kilometro helmugarako, Aztiriko mendate pankarta helmugatik 27 kilometro terdira izango dute, horrek esan nahi du, igoerako azken kilometroan oraintxe sartu dela lasterketa buruan den taldea, ikusiko dugu Aztiriko mendate pankartan puntuak norentzat diren. Ese repaso a la cabeza de carrera que tenemos con los corredores que forman ahí parte de ese corte, ahora confirmaremos a todos ellos. Este es el grupito perseguidor, con Martin Solauge, con la presencia también importante por detrás de corredores como Sergio Gutiérrez, el ganador del año pasado de ese torneo
Lehendakari. Vemos a Igor Iriarte en representación del equipo, ahí lo vemos, también del equipo Eulen Amenábar. Smartlog, que tiene aquí en esta posición a Markel Olave. Completamos con Asier Castilla, con el ciclista del equipo BBK Euskadi. Y nos quedaba Iker Pérez, por mencionar, Y creo que nos quedaba un corredor del ODEL, del equipo Team Lasal Cocinas, que estaba intercalado en ese segundo grupo, me ha parecido. Pero bueno, intentaremos confirmarlo enseguida. Mientras tanto, hor ari gara ikusten, lasterketa buruko talde horretan, Joshua Izan Daikek jarraitzen duela Astiriko igoera egiten, helmugarako 29 kilometro, azken 30 kilometroetan sartuta Santikutz klasikaren 92. ekitaldi hau, lasterketa buruan aipatzen ari garen taldea, atzetik, oraintxe aipatu dugun bost pasei txirrendulariz osaturiko talde hori ikusiko dugu, beraz, geratzen diren kilometro hauetan, ze bilakaera izaten duen Santikutz klasika. Pues esta es la cabeza de carrera. Por detrás veíamos lo que ha saltado desde el grupo principal, desde el grupo de los favoritos. No está el líder Dani Cepa, no está el líder de la Copa de España, pero sí están compañeros suyos tanto en esta cabeza como en el grupito perseguidor. Tenemos la meta volante de Legazpi, vamos a confirmar el paso por esa meta volante con Adrián Lozano, efectivamente, que vuelve a pasar y prácticamente confirma su maillot de ganador de las metas volantes por delante de Bielfont, que es el otro corredor de Tecnosilva en esta cabeza de carrera, y de Kai Morras. Esa era la meta volante de Legazpi. En breve, el paso por Aztiri. Hortxe beraz, Legazpiko tarteko helmuga horretan, Adrián Lozano eta Bielfont, Tecnosilva Benvibre taldeko txirrindulariak lehendabiziko postuetan igaro direnak, 3. postuan, finisher Kern Pharma taldeko Kai Morras, eta bien bitartean oraintxe irudietan ikusten ari gara, ezkerrean lasterketa burua eta eskuinaldean orait ere lasterketa buruaren atzetik jazarpenean datorren talde hori, Kortizo taldeko biziklista ari gara ikusten, orain lanean ari dena Manuel Sanroma bera da, talde horretatik tiraka ari dena, bere gurpilan bere taldekide baduela. Se ha dejado caer desde la cabeza de carrera, estaba ahí Manuel Sanroma para ayudar a su compañero Martin Solau a mejorar su podio del año pasado, aquí en esta prueba donde era tercero, donde ganaba Martín Rey, donde quieren repetir el éxito. Ahí está muy atento Nil Aguilera para conseguir los puntos de la montaña, pero vaya arrancada que ha pegado en la cabeza Adrián Lozano, que se va a llevar los puntos de Aztiri. Es el primero que va a conseguir esos puntos. Y no ha podido Nil Aguilera más que sumar un puntito, Así que luego comprobaremos cómo queda esa clasificación de la montaña. Hor ikusi dugu, Aztiriko mendate pasaera hori, mendate pankartako pasaera hori, jeitsiera bete-betean lasterketa buruan den taldea, Aztiriko mendateko azken metroak egiten ari dena, nolabait ere jazarpenean den talde hori. 50 segunduko diferentzia ari zaizkigu une honetan erakusten, eta Álvaro Kondo aipatu duen moduan, hortxe Manuel Sanroma orain arte, orain gutxira arte lasterketa buruan joan dena, Martin Solau Hansen bere taldekidearen mesedetan lanean, eta hor beste lau ziklista dira, hoietako bat esan dugu Asier Castilla dela, beste esan dugu Igor Iriarte Eulen taldeko Tolosarra dela, maila aparte ematen ari den txirrindularia, beraz lasterketa buruaren biladuan seikote honetan hortxe ditugu, aipatu bezala, Asier Castilla, Igor Iriarte, Martin Solau Hansen eta Manuel Sanroma besteren artean. Pues ese grupo perseguidor en el que vemos que tira efectivamente Manuel Sanroma, es cierto que no terminan de destacarse tampoco con respecto a lo que viene por detrás, al pelotón principal. No tenemos aquí a representantes del Smartlog, seguro que querrán tener también presencia en esta cabeza de carrera. Mencionábamos antes a un Markel Olave, que yo entiendo que viene de adelante atrás, que viene ya perdiendo posiciones, perdiendo contacto con el resto de grupos, así que para ellos hay también, con la presencia de todos los corredores, con la presencia del líder del torneo Euskaldun, Asier Castilla, cerrando este grupito cabecero, y con 42 segundos únicamente de este grupo con respecto a la cabeza de carrera. Hor ari gara ikusten, jazarpenean den talde horrek ere gainditu duela mendate pankarta, hauek ere jeitxieran dira, gogoratu, zeraindik igaro behar dutela, mutilotik igaro behar dutela, ondoren Lierniko igoera izango dutela, eta ormaiztegira jetxitakoan, orain aurreko itzulietan Zumarra galdera egin duten bezala, ez dira ormaiztegiko herrigunetik pasako, ezkerrera hartuko dute, eta Gabiriko igoera hori egingo dute. Hor ari gara ikusten, une oro Asier Castilla, BBK Euskadi Fundazioko ziklista taldea isten, seikote hori isten ari dena, bere aurretik Igor Iriarte, grupo Eulen Amenabar taldeko ordezkaria, Tolosarra maila aparte ematen ari da urtengo denboraldian, uste dut hor tartekatuta doana Andres Mancipe, ODL taldeko ziklista izan daitekeela, eta hemen bien bitartean,
hogeita 18 segundoko tarte ematen ari zaizkigu, horrek esan nahi du, bi taldeak elkarrengana gerturatzen ari direla. Pues el líder de la Copa de España, insistimos, Dani Cepa, que no está ahora mismo en posiciones cabeceras, pero que no estará seguro muy lejos en esa pelea. Confirmamos a Aimar Tadeo, como el corredor de Cortizo, que veíamos también ser segundo en ese paso. Yo creo que el resto de corredores estaba repasando, los teníamos, todos 13 ciclistas que son los que se mantienen en la cabeza de carrera, buscando este terreno de descenso con el muro de Mutilua, lo digo bien que no es puntuable, y luego ya encarando Lierni. Hori da, oraindik ere mendateak bai duzte, puntuagarriak batzuk, puntuagarriak ez diren aldapak ere bai, eta 13 txirrindulariz osaturiko taldea lasterketa buruan, Marko Lela, Aimar Galdos, Igor Bellido, ditugu Vincent Zaragoza eta Josuan Izan Daik, Natural Greenness Rally taldeko ordezkariak besteren artean, Aimar Tadeo, Cortizo taldeko ziklista ere aipatu dugu, finisher taldeak hortxe ditu Ekai Morras eta Emilio García bera ere, beraz, 13 genituzke aurrean, atzetik jazarpen lanean seikotea, aipatu dugu, talde horretan ere, seikote horretan ere, Cortizo ordezkaritza bikoitza izango lukela alde batetik, Iesaldiko talde nagusi horretatik atzera geratu den Manuel Sanroma, bere taldekide Martin Solau Hansenen mesedetan ari dena, helmugarako 24 kilometro geratzen dira, guztiak ere maldan bera, lasterketa buruaren eta atzeko taldearen artean, 32 kilometro. Pues aprovechamos para ver repetida esa meta volante, última meta volante del día. Recordamos que el paso, o el primer paso, la primera posición era para un Adrián Lozano que virtualmente confirma su liderato en esas metas volantes. Adrián Lozano que subirá, si termina la prueba, ese podium. Ahí veíamos la pelea por la montaña en la que de nuevo era Adrián Lozano el que pasaba en cabeza por delante de Aimar Tadeo, y cerrando esa tercera posición el corredor Nil Aguilera en esa clasificación de la montaña, y lo vemos la virtual en la que se mantiene con 8 puntos, 6 para Marc Ullel y también 6 para Marc Dols, de momento con todavía 3 pasos puntuables hasta la línea de meta. Quedan 24 kilómetros, pero quedan 3 pasos puntuables. Ay, como duelen las piernas. Lan asko bai, oraindik ere egiteko dagoena, hainbat puntu geratzen dira mendateetan banatzeko, gogoratu orotara, 11 mendate dituela, 11 mendate puntuagarri, horrez gain, beste hainbat aldapa punturik banatuko ez dutenak ere bai, eta lasterketa buruan, txirrindulari bat talde nagusi horretatik nabarmenduta ikusten ari garena, jeitxieran aurrera egin, eta beraiekin bidelagun izan dituen ziklisten handi galden du, aurrera bakarrik egin, eta pixkanaka, zerain aldera hurbiltzen ari diren honetan, lasterketa buruan, ziklista bat nabarmenduta, ziklista bat buru-buruan bakarrik jarrita, helmugarako 24 kilometroren faltan, atzeko seikotearekiko, jazarpenean duen seikotearekiko, 32 segundoko diferentziarekin. Pues la situación, totalmente controlada, totalmente ubicada, y veíamos en esa cabeza de carrera que algún corredor perdía contacto, ¿no? Yo con este terreno de descenso le costaba un poquito más completar este tramo de descenso, la carretera que está relativamente seca para el chaparrón que ha caído esta mañana, la máxima preocupación ayer, ¿no? En esa reunión previa a la carrera, también las tormentas que habéis tenido por aquí estos días, porque al final ensucia la carretera, el resto de las hojas o lo que pueda quedar en el asfalto. Pero bueno, ahí vemos que enseguida era Ethan Dijk el que se va a unir de nuevo, aquí lo vemos, a la cabeza de carrera, donde sigue Jarrett, donde sigue el dúo de Tecno Silva con Bielfont y también con Adrián Lozano, donde recordamos que Cortizo tiene un corredor más, que tiene a Aimar Tadeo, el ganador de la subida a Gorla en esa cabeza de carrera, y donde Caja Rural también de momento va situando sus piezas, aunque nos falta la baza fundamental. Iker Pérez, que ha estado muy atento a salir a rueda de Martin Solau. Por delante tienen todavía a Stanislav Kalabuch y también a un ciclista como Nil Aguilera, que está peleando o que lidera en este momento la clasificación de la montaña. Eta hor ikusten da, aldapa bera amaitu ostean berriz ere errepidea maldangora egiten duenean, sekulako oinetako mina, hanketako mina eragiten duela horrek, ikusten ari gara atzetik ere, motorrak, ibilgailuak eta bestelakoak aurrera pasatzen ari direla, horrek esan nahi du lasterketa buruan doan taldea eta atzetik jazarpenean datorren taldea elkarrengandik gero eta hurbilago daudela. Nil Aguilera oraintxe Caja Rural alea taldeko txirrindularia, buruan jarrita, zerainera bidean buruan jarrita bai, baina aparteko bizitasunik gabe, aparteko indarri gabe, atzera begira ere bai, beraz, akaso, bi taldeak laster bat egiten ikusiko ditugu. Hori da, se empieza a juntar todo de nuevo, ya veíamos cómo los vehículos avanzaban posiciones, porque viene el grupo de Martin Solau, el grupo del corredor, ahí lo vemos al fondo, que el año pasado era tercero en esta Santicus Clásica y que quiere llevarse esa chapela de ganador de la 92 edición de esta séptima cita de la Copa de España, que también
busca conseguir el equipo Cortizo, que no ha terminado de encontrar la tecla, Tenía un look David Valenti muy protagonista al principio, que luego no termina ya de funcionar en estas carreras, pero sin embargo tenemos ahora la oportunidad para otros corredores. Es curioso, no tenemos a Rubirola, no tenemos tampoco a Luke David Valenti, no tenemos aquí tampoco a Mika Weiswinkel, a los protagonistas de esa primera parte de la Copa, el parón que les ha matado figurativamente, desde luego, y que ahora vemos cómo con estas 4 carreras y tantísimos puntos por repartir podemos tener completamente una general final diferente. Zerain atzean utzita mutiloara bidean lasterketa buruan den taldea begibistan zituen, atzetik jazarpenean zetorren seikotea lasterketa buruan diren 13 txirrindulariak, horrek esan nahi du ondo bidean, akaso mutiloara bidean, mutiloatik Liernirako bide horretan, guztiek ere bat egingo dutela, beraz, azken kilometroetarako, emozioz beteriko azken kilometroak bizi izango ditugu. Santikutz klasikaren 82. ekitaldi honetan, lasterketa buruan den taldea, Zerain atzean utzi eta mutiloarako jeitsiera egiten ari da, laster izango dira berriz ere Maldangora, Liernin gora, eta une batetik bestera azken 20 kilometroetan sartuko gara. Bueno, pues como ya tenemos esa cabeza de carrera, ¿qué te parece si intentamos ubicar también al líder? Vamos a intentar localizar al líder de la Copa de España, a Dani Cepa, que viene por detrás del grupo de cabeza al que se ha sumado el grupito de Martin Solau, de el corredor de Caja Rural Iker Pérez, de Igor Iriarte o Asier Castilla, entre otros, Sergio Gutiérrez también del equipo Gomur. Así que a ver si a falta de 20 kilómetros también nuestras motos pueden ubicar al líder de la Copa de España, Dani Cepa, que es la información que nos faltaría por tener en esas primeras rampas que vamos a ver en breve ya, de la subida a la ascensión a Lierni. Lierniko igoera hori izango da, nolabait ere eguneko azken bigarren mendate puntuagarria, ondoren Gabiri eta Tagoit izango dira azken puntuak banatuko dituztenak. 19 kilometro esaten ari gara, 19 kilometro ez dutela asko ematen, baina geratzen den guztiarekin oraindik ere lan asko daukate txirrindulariek egiteko. Hortxe mutiloako ezker eskuinerako bihurgune hori ikusi dugu eta berriz ere Lierningora, Maldangora lasterketa burua. El que haya parpadeado en Mutiloa se lo ha perdido, Vaya paso, vaya velocidad, porque ha llegado Cortizo, la cabeza de carrera, recordemos, venía de atrás y no paran, y siguen poniendo el ritmo, y lo vemos, recordamos, con Manuel Sanroma, con Aimar Tadeo y también con Martin Solau, así que aprietan también los que venían por detrás, porque en ese momento vemos cómo la carrera puede dinamitarse en esta subida a Lierni, a falta de menos de 20 kilómetros para la línea de meta, en estas rampas duras, subida cortita, pero rampas muy exigentes. Orain bai bakandu emango zaio talde nagusi horri, Cortizo taldeak 3 ordezkari dituelako lasterketa buruan. Hortxe ditugu Martin Solau Hansen, berarekin batera Manuel Sanroma. Ahí está el líder. Eta Dani Ceparen referentzia hori badaukagu. Dani Cepa, Espainiako Kopako liderra, Caja Rural taldeko ziklista ere Lierningora. Pues te diría que no viene lejos, porque pasa ese kilómetro, entendemos, a coronar Lierni, que prácticamente es un kilómetro de subida. Mira, de hecho, los vemos al fondo, Nada, 16 segundos, muy bien defendido por parte de Dani Cepa, que ahí también con el esfuerzo del equipo Gomur, veíamos en esas primeras posiciones hasta a 2 ciclistas del equipo rosa, con Maxime Diribarn también en esas primeras posiciones, buscaban que la carrera no se pierda. Recordamos también con Óscar Villán, que con la victoria en Aitondo, que narrabas muy bien ahí para Sport Puro y Televisión, lo que conseguía era sumar muchos puntos para la Copa de España, y ¿por qué no? Tienen esa situación, Sergio Gutiérrez por delante, pero ojo, nos interesa también la Copa de España con Óscar Villán. Zalantza izpiri gabe, orain borroka ezberdinak, alde batetik Espainiako kopari begirako, sailkapen nagusi horri begirako leia, bestetik gaurko proba Santikutz klasikaren 92. ekitaldia hau irabazteko leia hori ere bai, interes ezberdinak lasterketa buruan eta lasterketa burutik gertu doazen taldeetan dauden txirrindularien artean 18 segundu, 18 segundu besterik ez lasterketa buruan doan, eta Dani Cepa, Espainiako Kopako liderra doan taldearen artean, akaso gutxiago ere izango dira, referentzia bisual horren arabera, Dani Cepa doan postua talde nagusiko azken postu egitatik gertuago dago, ematen dizkiguten 20 segundu horiek baina kontua kontu bat egin behar dute, Liernin gora edo ondoren ere bat egin beharko du Dani Cepak talde nagusi horrekin, gogoratu Lierni gainditu ostean, Ormaiztik galdera jetxi eta Gabiri eta Atagoitiko igoirak izango dituztela berriz. Pues por lo tanto Dani Cepa solamente a 20 segundos de una cabeza de carrera en la que se han unificado esos 2 grupos que comentábamos antes. La fuga, vamos a decir, que ha sido protagonista de todos estos circuitos, de todas estas vueltas, y el grupito de Solau, de Sergio Gutiérrez, del resto de ciclistas, Iker Pérez, que saltaban por detrás. No para el equipo Cortizo, pero se acercan y están prácticamente encima al momento de coronar Lierni, que están a punto de hacerlo.
toda la carrera, así que ¿qué más podíamos pedir? A 20 kilómetros de la línea de meta, prácticamente todo abierto, aunque aquí en cualquier momento ya puede quedar seleccionada la carrera. Geratzen denaren inguruan esango dugu, Lierniko mendatea gaindituta Ormaiztegira jetxiko da lasterketa, Ormaiztegiko herrigunetik ezkerrera hartuko dute, berriz ere Zumarra galdera egingo balute moduan, baina oraindik ere mendate pankartako referentzia hori izango dugu, Kortizo taldeko ziklistak buruan jarrita, Lierniko mendate pankartako pasaera horretan, Kortizo taldeko bi ziklista, hirugarren ondobidean, gurpilean datorren, Caja Rural Alea taldeko ziklista izango zen, Liernin bera Ormaiztegira bidean lasterketa burua. Ahí estaban con Manuel San Roma y también con el ritmo que ponía Aimar Tadeo en esa cabeza de carrera, donde está también Martín Solao, donde aprietan en esta parte trasera también el resto de corredores, por ejemplo, con la presencia ahí de Aimar Galdós, que era protagonista en esa fuga y que parece que ya esta parte final se le va a hacer un poquito más exigente. Están en el terreno de descenso de Lierni y ahora cuando se acerquen a Ormaiztegui, en vez de buscar la localidad y la zona de Izaga, giro izquierdas, giro de la floristería creo que llamáis, para buscar las rampas de Gabiri. Hori da, Ormaiztegitik ateratakoan ezkerrera egingo dute, Gabiriko malda hori igo, Gabiriko mendate hori igo, Arrondoko bidegurutzean eskuinera egin eta Atagoitiko mendate, eguneko azken mendate igo beharko dute, eta Atagoitiko mendate pankartatik 4,8 kilometro, 5 kilometro baino gutxiago geratuko dira, Legazpiko kale nagusian kokaturik dagoen helmuga puntu honetarako, eta Legazpiko kale nagusi inguruan zabiltzaten hoi, gonbidapena luzatu guztioi ere, helmuga puntu horretara hurbildu eta azken kilometroiek gurekin batera jarraitzeko. Pues tenemos el paso, efectivamente, de Lierni, en el que se imponía Aimar Tadeo con Martín Solao a rueda, así que evidentemente las dos posiciones para los corredores de Kortizo, y la presencia ya y a rueda muy atento de un Iker Pérez, que sin duda yo creo que va a buscar en la parte final ser la referencia de Caja Rural en el momento en el que no salte o en el que no se mueva Dani Cepa, el líder. Están empatados Aguilera y Tadeo, nos quedan todavía 2 subidas puntuables, así que clasificación completamente abierta en esta parte final. 16 kilómetros, aún 2 subidas para la competición. Y ahora ya sí, el ambiente que llena las vallas, la línea de meta en Legazpi, en la que esperamos al sucesor de Martín Rey, hoy ciclista profesional con el equipo Burgos Burpelet BH, el año pasado con Kortizo, vencedor de esta Santikutz Clásica. Horari ginen ikustene, Adrián Lozano, tarteko helmugetako behin-behineko sailkapen virtual horretan lehendabiziko postuan, eta oraintxe irudietan, Legazpiko kale nagusia, Legazpiko helmugako irudi hoiek ikusten ari ginen, eta berriz ere zuzeneko irudietara etorrita, helmugarako 16 kilometro geratzen direnean, horari gara ikusten, lasterketa buruan den talde hori, Ormaiztegire iristen ari dela, berriz ere esan dugu, ezkerrera hartuko dute, Zumarra galdera egingo balute bezala, baina bidegurutzea ezkerrera egin, eta maldan gora, Gabiriko maldetan gora izango ditugu, orain, arnasa portu, errekuperatu apur bat, eta azken txampari ekiteko prest txirrindulariak. Hori da, eso es, en las calles o en la entrada, ¿no?, de Ormaiztegui se va a producir ese giro de izquierdas antes de lo que realizaban el resto de vueltas, porque iniciarán las rampas de Gabiri, de la ascensión, de la penúltima ascensión de la jornada, de esa subida, una de las más largas también del día, en la que van a pelear este grupito de cabeza, en el que vemos que sigue equipo Kortizo poniendo ritmo, y el pelotón principal, donde uno de los más interesados, están a 10 segundos por detrás, era el equipo Gomur. Caja Rural Alea, que yo creo que estaba dejando un poquito hacer, decía, oye, si Gomur me lleva, tengo 2-3 corredores por delante, tengo a mi líder por detrás, pero queda mucha carrera, incluso si se encuentra bien, tiene esa capacidad, ¿no?, de arrancar, de poner fuerza. Aquí vemos efectivamente el grupito, vamos a decir, principal, en el que va el líder de la Copa de España, en la que va ese dorsal 21, también acompañado, y creo que está haciendo hoy de escudero Óscar Fuentes. Ahí lo vemos, el burgalés, que tiene, yo creo, la rueda de Dani Cepa, y dice, por delante mi compañero Martín Solao, pero yo aquí a rueda, a ver qué puedo conseguir, a ver qué puedo aguantar. Tampoco es el mejor día para Óscar Fuentes, que es un corredor más corpulento, más rodador, pero que se está defendiendo cada vez mejor en este terreno, vamos a decir, de media montaña, de clásica. Espainiako kopako lidera Dani Cepa, Caja Rural Alea taldeko ziklistari gara ikusten, bere gurpilari Itxatxi eta Óscar Fuentes, hortxe besteren artean ikusten ari garena, Pedri Krause, Afrikako ziklista. Ahora sí que es Adrià Regada el que le está llevando.
Eta, bai, bere taldekidearen laguntzari esker, Dani Zepa une batetik bestera, akaso Gabiriko igoera hasi aurretik hortxe bat egingo dute guztiek, eta 120 kilometrotik gora daramatzaten honetan, Kaja Ruralek ere, nahiko du alduela behintzat Adrian Regadaren azken esfortzu honekin, Dani Zepa talde nagusi horretan sartu, eta gero hortik aurrera aurrean diren Iker Perez eta gainontzekoekin batera, lasterketa lehiatzea. Está Eros Tarbe y está Conejero, la representación de Smartlog, presentes y pendientes ahí de esa actuación. De nuevo decíamos, ahora sí que está Adrià Gada ya poniendo ritmo para su líder. Veíamos la presencia también de Pedri Krause, el corredor sudafricano ganador el año pasado en ese Gran Premio Muelas del Pan de Zamora. Y este es el grupo principal en las primeras rampas de Gabiri. Gabirira eskeldera eginda, Gabirira bidean lasterketa buruan den taldea helmugarako 14 kilometro besterik ez dira geratzen. Jarret Bigorrias Baixas taldeko ziklista ikusten dugu orain taldea izten. Igor Bellido, Sevillarra ere egun osoan asko eman da orain talde nagusi horretako azken postuetan, eta talde nagusi honetan hortxe jarraitzen du Aimar Tadeo lakuntzako ziklistak. Erakustaldi ematen ari da, tropel buruan sekulako lana egiten ari da, egun osoan iesaldian ibili ostean, Martin Solau Hansenen aldeko mesedetan ari da, Solau Hansenen gurpilan Iker Perez bera ikusten dugu, eta helmugarako 13 kilometro geratzen diren honetan, hortxe, talde nagusia Gabirian gora, Dani Zepa doan taldea ere hortxe, baina oraindik ere zulotxo hori itxi ezin da. Pues esas primeras posiciones de la carrera para el grupo de fugados, y por detrás ya vemos que se ha seleccionado mucho también el grupo principal, que tiene a la vista a los corredores de cabeza, y ahora es la cuestión, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Saltamos desde aquí atrás? ¿Qué pasa por delante también? Cuando se aparte ya Aimar Tadeo, el ganador de la subida a Gorla, será el momento de conocer el desenlace de la carrera, será el momento en el que también aquí por detrás el resto de corredores busquen sus propias oportunidades. Rampas, insistimos, de la subida a Gabiri, de esta ascensión en la que ya se van descolgando corredores en cabeza. Jarret, yo creo, del Bigorrias Baixas es uno de los primeros en hacerlo. ¿Y qué te parece también? Yo creo que es el momento de repasar un poquito cómo está la Copa de España, cómo está esa clasificación general de la Copa de España, con tantos puntos en juego y con los movimientos también aquí delante de Kai Morras. Yo creo que también estaba muy atento ahí Hospital, el corredor del equipo Eulen, haciendo o abriendo diferencias. Decíamos, la Copa de España, por dejar resuelto y comentado, con 319 puntos para Dani Zepa, 297 para un Rubirola que no va a sumar en el día de hoy, Conejero que se sitúa a 287, mientras que el corredor Óscar Fuentes es quinto con 221 puntos. Esas son las 5 primeras posiciones, y vamos a ver repetido ese último paso por Lierni, mientras la carrera se selecciona aquí con 3-4 corredores por delante. Ahí estaba Tadeo, sumando los puntos que le convierten en líder virtual de la montaña. Hori da, behibinean lidertza horretan izango genuke, Aimar Tadeo bere ikusiko duen, nola amaitzen den sailkapen hori, bere gurpilean Martin Solau Hansen bere taldekidea zuela, eta hirugarren postuan, Erne, Kaja Ruralea taldeko Iker Perez igaro da, eta hemen ikusten ari garena, lasterketa buruan nabarmendu den, laukote bada, hortxe Grupo Eulen Amenabar taldeko ziklista bat, Kaja Ruralea taldeak ere badu ordezkaritza, Finisher taldeak ere bai, eta laugarren txirrindularia Vincent Zaragoza, Natural Greens Rally Ale taldeko ordezkaria da, eta une oro ematen ari dena, erreleboan guztia ematen ari dena, Grupo Eulen Amenabar taldeko ordezkaria. Fíjate que Martin Solau no ha podido estar en este movimiento, no ha podido ser del grupo cabecero. El que tenemos aquí en representación del Finisher es Emilio García, así que un movimiento también interesante para ellos, corredores ya que hemos visto cómo perdían contacto, cómo no pueden aguantar en estas posiciones de cabeza, donde Vicent Zaragoza es el que cierra el grupo, donde está Igor Iriarte, que decía yo antes, Hospitales, Igor Iriarte, el que está aquí en representación, ahí lo vemos, del grupo Eulen Amenabar, y estas son las imágenes del grupito posterior, del grupito por detrás que cierra por parte de Telcom Climaos, es Manuel Recuerda, muy activo también y muy protagonista en las Copas de España, corredor de Telcom Climaos, es rampas de la subida a Gabiri. Normala den moduan, egun osoan zehar iesaldian ibili diren eta taldekidentzako lanean aritu diren ziklistak atzera geratzen, hemen ikusten ari ginen, Dani Zepa ere talde horren buruan jarrita, eta Iker Perez eta Emilio García ikusten ari gara, lasterketa buruan doazen bi ziklistak, Kaja Ruralea taldearen ordezkari Iker Perez eta bere gurpilean Finisher Kern Pharma taldeko Emilio García ari gara ikusten, beraiekin genituen orain gutxirarte Vicent Zaragoza eta Igor Iriarte Tolosa
Tolosarra ere, baina badirudi Gabiriko mendate pankarta harrapatzeko kilometro bat geratzen zaienean Iker Perez eta Emilio García lasterketa buruan nabarmendu direla, beraiengandik metro batzuk adute ikusten ditugu. Igor Iriarte, Grupo Eulen Amenabar taldeko ziklista Tolosarra eta Vicent Zaragoza, Natural Greeners Rally Ale taldeko ordezkari. Menos de 1 kilómetro para Conora Gaviri, cabeza de carrera para Emilio García, finisher para Iker Pérez, caja rural. Efectivamente, Vicent Zaragoza y Igor Iriarte, que eran los que estaban intentando llegar a la altura, último kilómetro de esa ascensión. Nos queda todavía descenso y la subida hasta Atagoiti. El descenso ya lo conocemos, que es el que hacían en el paso anterior de Kirtenberg. Hori da, lehen ere jeitxiera, azken jeitxiera hori ikusi dugu, eta zulotxoa zabalduta Emilio García eta Iker Pérez, finisher Kern Pharma eta Caja Rural Alea taldeko ziklistak lasterketa buruan, eta atzetik mugimenduak ere bai, Extremadura Pebetero. Extremadura Pebetero taldeko ziklista batek batalde nagusitik aurrera egin nahi du, gogoratu Iker Pérez eta Emilio García ditugula lasterketa buruan, helmugarako 12 kilometro geratzen dira, last izango dira. Gabiriko mendate pankartan lasterketa buruan doazen txirrindulariak, hauen zetik aipatu ditugun, Igor Iriarte eta Vicente Zaragoza, jada zulotxoa zabaldu dute Emilio García eta Iker Pérezek, ondo bidean ikusiko dugu, atzeko taldetik aurrekoekin bat egiteko norbaitek gaitasunik baote duen edota, irudietan ikusten ari garen, bi ziklista hauen artean erabaki zen ote den, 82. Santikutz Klasika. Bueno, pues mucha fuerza veíamos, yo creo que era José Ramón Jiménez el que lo intentaba por parte de Extremadura, el corredor que era segundo en ese circuito del Guadiana, por ejemplo, y aquí también el aplauso para Igor Bellido, que yo creo que le podemos dar la combatividad del día, ¿eh? Desde luego, si nos escucha quien nos tenga que escuchar, Igor Bellido, que puede ser sin duda una de las referencias en esa combatividad en el día de hoy. Debut prácticamente en carretera, en Copa de España, y bueno, una demostración de cualidades y de calidad, sin duda, para él. ¿Cómo le está torturando Iker Pérez a un Emilio García que no se quiere rendir, pero que lo está pasando mal, ¿eh? En esta parte final? Se tiene que agarrar, que van a coronar Gaviri y luego tendrá ese momento de respiro. Pero cómo lo ha pasado hoy de mal, llegando a su límite, pero consiguiendo aguantar cuando están abriendo claramente diferencias sobre Vicent Zaragoza e Igor Iriarte. Vamos a ver por detrás. De momento no aparecen. A 36 segundos viene nuestra segunda cámara, es decir, viene la parte trasera del grupo principal. Iker Pérez, el corredor cacereño de Navaconcejo, que ha sido este año segundo en Gorla, tercero en Lazkao, séptimo en Natxitua, eta hortxe ari gara, mendate pankartako pasaera hori ikusten, Gabiriko mendate pankartan, puntuak 3 puntu hortxe Iker Pérezentzat, 2 puntu Emilio Garciarentzat. Eso es esa clasificación de la montaña, el paso por Gaviri. Aquí siguen recuperando o seguimos recuperando corredores de los que marchaban por delante todavía. Yo no sé si es el propio Puyel que quiere hacer ese esfuerzo por ver si suma algún puntito más. Ahí lo vamos a ver, pero en principio yo creo que por delante de él han pasado tanto Vicent Zaragoza como Igor Iriarte, así que no quedarían ahí, si no me equivoco, ya puntos para repartir. Pero bueno, movimiento también valiente, del corredor del Conclimaos ahora buscando la carrera. Vamos a ver y a confirmar de quién se trata. Terreno ahora de descenso para ellos, quedará la subida a Tagoiti. Aquí les vemos cabeza de carrera buscando para todos ellos la situación y la oportunidad de resolver esta Santikutz Klasika. Orain ikusten ari gara Emilio García dela lasterketa buru horretan, jeitxierak idatzen ari den ziklista, Kern Pharma taldeko txirrindularia, bere gurpilean, igoeran aurretik izan duen, eta berotu galanta hartuarazi dion Iker Pérez, ziklista, Caja Rural Alea taldeko ziklista Kazereskoa, ikusten ari gara, biak dira maldan bera, helmugarako 11 kilometro geratzen dira, Gabiriko jeitxiera egiten ari dira, gogoratu, jeitxiera erdian gutxi gora bera, eskuinera hartuko dutela, eta Atagoitiko azken igoera hori geratuko zaiela, beraz, ikusiko dugu, zertan geratzen diren azken kilometro betako gauzak, baina oraingoz nabarmenduta lasterketa buruan Emilio García eta Iker Pérez. Encadenarán esa última ascensión y de momento la ventaja de 10-15 segundos sobre sus perseguidores para Iker Pérez y para Emilio García. Vienen por detrás Vicent Zaragoza y Igor Iriarte, que buscarán sin duda poder neutralizar, pero ojo por lo que viene por detrás. Veíamos cómo arrancaba un corredor de Telco Conclimaos y aquí patapum chimpum para arriba, que se dice, bajas, giro derecha y ya están en la ascensión final, en la última subida de la jornada, Atagoiti. Eguneko 11. eta azken igoera puntuagarrian sartu dira, Atagoitiko igoera egiari zor,
penditza hundirik ez duen igoera, eta horrari gara ikusten Iker Perezek erritmo aldatu diola. Emilio Garziari eta Iker Perezek bakarrik egin ditu azken kilometro hauek, Atagoitiko igoera hauegia da, pedalei asko eman beharreko eta abiadura handian egin daiteken igoera dela, garapen handiak eta luzea mugitzeko aukera ematen duen igoera dela ikusiko dugu. Emilio Garziak lortzen ote duen Iker Perezekin bat egitea, baina Atagoitiko maldetan sartu orduko Iker Perezek aurrera egin du. Se marcha Iker Pérez, que no ha querido dejar ni un metro de la subida a Atagoiti para arrancar, ya casi lo conseguía en la ascensión anterior, y aquí ha dicho, oye, le he tensado incluso bajando, voy a marcharme para adelante porque faltan 10 kilómetros para la línea de meta y quiero levantar los brazos en Legazpi, quiero llevarme esta Santicus Clásica. Iker Pérez, cabeza de carrera, Caja Rural Alea, que tiene ahora mismo la carrera, yo creo, muy de cara. Vamos a ver por detrás, aquí lo vemos, recuperamos con Smartlog y con Dani Cepa también muy pendiente. Ojo, porque está firmando una grandísima Copa de España y puede ser otro gran día para Caja Rural Alea. Indar apur baduen ziklistak mina egin dezake igoera honetan, esaten ari garenarengatik, abiadura handian eta potentzian egin daiteken igoera delako, eta zentzu horretan ikusi dugu Iker Perezek auto hori egin duela eta behin bihurgunea bidegurutzea hartu orduko atzean uzten saiatu dela Emilio García. Irudietan atzeko taldea ikusten ari gara, bertan doa Dani Cepa, Espainiako kopako liderra, eta mugimendu ezberdinak Eiser Irume taldeko ziklista baten erritmo aldaketa ikusten ari gara une honetan, talde nagusi horretan, atzera begiratzen du, baina oraingoz badu behimena, eta hemen Iker Perez Atagoitin gora lasterketa buruan Caja Rural Alea taldeko txirrindularia ari gara ikusten 22 dortsalarekin, Emilio García atzean utzita, bakarrik, une batetik bestera, azken 10 kilometroetan izango gara. Pues esa referencia ahora mismo para la carrera y para la cabeza de carrera con Iker Pérez de Caja Rural Alea. Insistimos que ya estamos a 9 kilómetros de la línea de meta, ascendiendo un alto, vamos a confirmar, al paso por Atagoiti estarán a solo 4,8 kilómetros de la línea de meta, es decir, una subida de aproximadamente 5 kilómetros, ya han completado el primer kilómetro y medio. Hor jarraitzen du Iker Perezek Caja Rural Alea taldeko txirrindulariak lasterketa buruan, aipatu dugun moduan, aurten Gorlako igoeran 2., Lazkaon 3. eta Natxituan 7. postua lortuta, Espainiako kopan bere lehen garaipena izango lukena lortzeko lanean, garaipen hori ondu nahian ari da Iker Perez, Kazeresko ziklista esaten ari garen moduan, Atagoitin gora eta hortxe, platera hondian garapena mugituz egiteko igoera horretan, helmugarako une honetan 8 kilometro eta 100 metro. Iker Pérez, que pasaba en cabeza, por Gaviria, si no recuerdo mal, también sumando esos puntos importantes. Aquí nuestra cámara remontando posiciones, buscando más corredores en ese grupito que se quedaba descolgado. Vamos a ver hasta dónde llegamos. De momento lo que tenemos claro es la cabeza de carrera a 8 kilómetros de la línea de meta para Iker Pérez, la persecución de Emilio García, al que ha torturado hasta que ya no ha podido aguantar ese ritmo. Y la carrera, decíamos, muy de cara para la Caja Rural Alea. Nos queda por confirmar cómo se completa ese podium de la Santicus Clásica. Gabiriako igoera horretan, Iker Pérez eta Emilio Garziaren atzetik Igor Iriarte, Grupeulen no? Amena Bartaldeko Tolosarra izan da, 3. postuan igaro dena, baina orain gauzak bero daudenean, lasterketa buruan gauzak bero daudenean Iker Perezentzat, lasterketa burua Atagoitiko mendatean gora, kilometro pare bat geratzen zaizkio. Penate pankarta hori harrapatzeko ondoren jeitxiera izango du eta Legazpiko kale nagusian helmuga oraingoz behintzat ondo bideratuta Iker Perezek Santicus Klasikaren 92. ekitaldi honetako garaipena. Pues vamos a disfrutar de Julen, que nos quedan nada, en 3 kilómetros le dejamos marchar también a ese podium para narrar, para contar el final de carrera a todo el público de Legazpi. Nos quedaremos aquí con la retransmisión, así que la parte final de esta subida hasta Atagoiti, en la que Iker Pérez, yo creo que ahí buscaba también una referencia. Aquí tenemos a Emilio García, así que vamos a intentar, con esa moto ya que tenemos a Emilio García, ver lo que viene por detrás. Vamos a quedarnos y vamos a buscar al líder de la Copa de España, porque aquí parece que ya con 22 segundos la carrera se la va a llevar Iker Pérez. Buscamos con esa moto 2 al líder de la Copa de España, Dani Cepa, o a lo que venga por detrás de esa cabeza de carrera y grupo perseguidor. 20 segundoko diferentzia Iker Perezentzat, lasterketa buruan den txirrindulariarentzat, bere atzetik datorren Emilio García, Finisher Kern Pharma taldeko ziklistarekiko, Caja Rural Alea taldeko txirrindulariak tartetxo hori zabaldu du eta ondo bidean, ez beharrik ez baldin badu behintzat, itxuraz ondo bideratuta dauka Santicus Klasika honetako garaipena.
Pues Iker Pérez, que con ese repaso también de resultados, rozando los momentos, los triunfos y viendo todas las situaciones de carrera, la situación que tenemos ahora y la despedida ya también para Julen, que se va y acompañará al público de Legazpi en esa línea de meta. Vamos a afrontar la parte final de esa subida hasta Atagoiti, terreno de descenso que ya conocen, de la bajada desde Kirtenberg a ese cruce de Mochorro, lo que será el desenlace de la Santicuts Clásica de esta 92 edición de la prueba que estamos viviendo en directo en Sport Public Televisión, a la que le quedan menos de 7 kilómetros y donde Iker Pérez tiene mucho ganado ante lo que viene por detrás. Aquí nuestra moto perfectamente parada. Yo creo que es ese Igor Iriarte que viene por detrás. Y ojo el grupito numeroso, el grupito numeroso en el que vamos a ver, vamos a comprobar si viene Dani Cepa, si viene el líder. Ahí está, viene el líder de la Copa de España prácticamente cerrando el grupo. Este es el grupo principal en el que tenemos a Dani Cepa, el líder de la Copa de España, que va a tener que defender esos puntos sobre Jon Conejero, al que ya hemos situado, sobre Óscar Fuentes, que también estaba marcando perfectamente su rueda en esa situación de carrera. Así que para todos ellos esa parte final, y no la mejor de las sensaciones que nos está dando Dani Cepa en esta carrera, en este pelotón principal muy estirado, en el que se está poniendo muchísimo ritmo y que cierra también el Supermercados Freud, el corredor que está haciendo de vagón de cola en este grupito principal. En concreto se trata de Joel Díaz, la referencia, el ciclista más regular de Supermercados Freud en esa Copa de España, sobre todo con la ausencia de Mika Paivvinkel, del corredor que había sido también protagonista en varios podios de la Copa y que tenía muchas opciones, yo creo, de llevarse la carrera. El líder de la Copa de España, que es el grupito que nos marcan a 1.10 de cabeza, a 1.10, con la referencia, la última referencia de 24 segundos, en ese caso, que era para el corredor en persecución, para Emilio García. Así que de momento con la carrera perfectamente situada, con ese ritmo, con esa velocidad, en apenas 1 kilómetro coronará Iker Pérez la última ascensión, la subida a Atagoiti. Todo ya será terreno favorable hasta la meta de Legazpi. Y para él también buscando, decíamos, esa victoria que ha acariciado, que ha buscado en esta temporada y que puede llegar aquí en la 7ª prueba de la Copa de España para un corredor del Caja Rural Alea, que ahí lo vemos, entra en el último kilómetro de ascensión. Último kilómetro de subida para este ciclista extremeño, para este corredor que sigue dando muy buenas sensaciones de entereza, de fuerza, para llevarse la carrera, que formaba parte de ese grupo, de esa fuga que marchaba en la zona o en el circuito, que daban hasta 3 vueltas, están completando esa tercera vuelta al circuito y que yo creo que ya poquito a poquito va viendo más cerca ese triunfo. Repetimos la diferencia, 1.12 con respecto al grupo principal, al grupo donde viene el líder de la Copa de España, Dani Cepa, y donde también veíamos a representantes de los corredores que pelean por la general de la Copa y que tienen que completar el podio. No olvidemos, en el día de hoy, marcha intercalado entre cabeza y ese grupo principal el corredor Emilio García de Finisher. Yo creo que estaba todavía en esa posición Igor Iriarte, y el equipo Gomur, que mantiene ahí el ritmo en este grupo del líder de la Copa de España, compañeros, para este grupito en el que tenemos aquí a la competición, y donde también en esa parte trasera vemos corredores del equipo Acer, con creo que era Eneco, Bedialauneta, y también con ciclistas como Joel Díaz, a los que ya hemos mencionado, que cierran el grupo principal, el grupo del líder de la Copa de España, del corredor Dani Cepa, de Caja Rural Alea, ganador ya este año en 2 pruebas de la Copa de España, así que siendo muy protagonista y queriendo también confirmar su gran nivel, su gran golpe de pedal en el día de hoy. Esos 5 últimos kilómetros prácticamente favorables. En 200 metros coronará Atagoiti este corredor. Estamos pendientes de ese punto en el que va a coronar, e insistimos, a partir de ahí todo terreno favorable, buscando Legazpi. Ahí vemos ya al fondo el paso, mira para atrás también para comprobar dónde viene Emilio García, para buscar el terreno favorable en descenso hasta la meta de Legazpi. Ahí están los puntos para él, esa clasificación que tendremos que confirmar de la montaña también, con los puntos que va a conseguir aquí también Iker Pérez, esperando ahí también si tenemos la segunda y la tercera posición. Y es 1.10 esta parte final, siempre de Atagoiti, que es bastante más suave, bastante más llevadera que las rampas iniciales también, donde hemos visto con muchísima fuerza arrancar a Iker Pérez
sobre la posición de Emilio García. Ese es el vehículo también de presidente de jurado que acompaña a este grupo principal que creo que se ha fragmentado, que creo que se ha seleccionado a 5 kilómetros de la meta. Para ellos prácticamente 1 kilómetro de ventaja en este momento para Iker Pérez en cabeza. Y decíamos que yo creo, ahí lo vemos, que ese grupito principal se ha cortado y estaba intentando reaccionar el líder de la Copa de España, Dani Cepa, que está en este segundo grupo. Así que ojo, porque puede ver cómo pierde muchos puntos en la línea de meta si no es capaz de cerrar ese hueco con el fortísimo ritmo de Gomur. Ha puesto ritmo ahí Maxime Diriban, el francés, que ahora es el que cierra este grupo de cabeza. Ese momento en el que coronaban la subida a Tagoiti, terreno de descenso también para ellos. 3,7 kilómetros para la línea de meta. La Santicuts Clásica entra en esa parte final y vemos cómo está la línea de meta. Vamos a ver cómo está esa llegada ya llena de público, acompañando el desenlace de la carrera, que va a vibrar con la llegada de todos los corredores y que sin duda hay también con Enrique Pizcay, con el responsable, el director técnico de esta carrera, va a poder disfrutar de la llegada, disfrutar del vencedor, del ciclista que se llevará la chapela de esta 92 edición. Por cierto, que creo que no lo hemos mencionado, la prueba decana de la Copa de España. De las 10 pruebas de este año, es la prueba más longeva, con más ediciones acumuladas y sin duda con una grandísima trayectoria. A falta de 3 kilómetros para Iker Pérez, para la cabeza de carrera, para el ciclista que si no falla nada se va a llevar la victoria en esta Santicuts Clásica. Y la oportunidad también para todos ellos de pelear, de sumar puntos. En el caso de Iker Pérez también ha sido protagonista en más pruebas de esa Copa de España, en esa clasificación de la Copa, después de la última prueba, de la cita de Torredonjimeno, en la que precisamente ganaba a su compañero Dani Cepa. Estábamos buscando a un Iker Pérez también protagonista y que de momento no tiene muchos puntos, 68 puntos en esa Copa de España, pero que puede ver hoy cómo se mete también en puntos de pelea. Llega ese cruce de Mochorro, ha terminado la parte más exigente del descenso, pasa por debajo de la vía de tren que une Madrid e Irún y es el momento en el que ya coge la carretera hacia Legazpi, rodeará la localidad que acoge el epicentro de esta Santicuts Clásica, una localidad que está de fiesta y que va a vivir a falta de 2 kilómetros la victoria de Iker Pérez, del ciclista extremeño, del corredor de Caja Rural Alea. Por detrás de momento 1:06, se mantiene la desventaja para el corredor o para el grupo en el que viene el resto de corredores que pelean por la Copa de España. Ojo, muy pendientes, insistimos, de los puntos que se reparten en esa línea de meta. Así que todo preparado también a falta de 1,5 kilómetros para el final. Y esta es la imagen de la cola del grupo principal, del grupo del líder, de Dani Cepa y del resto de aspirantes. Decíamos John Conejero, entendemos que sigue ahí también Óscar Fuentes, y que van a pelear por la llegada, por el desenlace, por sumar el máximo de puntos posibles, por conocer al corredor que va a mantener o que va a ver el día de hoy esa clasificación. Dice que no se lo cree, lo va a celebrar ya con esa sonrisa, va a ganar la Santicuts Clásica. Ahí está, dentro del último kilómetro, ese momento también en el que ya empieza a disfrutar y a creérselo el corredor Iker Pérez del Caja Rural Alea, preparado para llegar al final, preparado para llegar al desenlace de esa carrera, de esa competición, en el momento también en el que sonríe y mira a la cámara. Vaya carrera que has hecho, Iker, vaya resultado que vas a conseguir, te vas a proclamar vencedor de la 92 edición de la Santicuts Clásica. A 700 metros para él, la llegada que insistimos se mantiene como es costumbre en ese centro neurálgico de la localidad de Legazpi. Prácticamente ha pasado ahora en paralelo a donde nos encontramos, a esta línea de meta. Sigue diciendo que no, pero te lo tienes que creer, Iker Pérez, que va a conseguir este triunfo en la Santicuts Clásica. De momento también sin referencias para Emilio García. Vamos a ver luego la llegada, el final para él. Giro izquierdas, llegada para él en la zona de meta. Ese es el momento y lo vemos en el que va a tomar la recta final. La llegada para Iker Pérez, para el ciclista de Caja Rural Alea, para el corredor que va a ganar la 92 edición de la Santicuts Clásica.
esa es la línea de meta, con todo el público de Legazpi disfrutando del final, disfrutando de un grandísimo ganador, del corredor que celebra la victoria con el aplauso del público. Ahí está Iker Pérez, Caja Rural Alea, ganador de la Santicuts Clásica. El corredor que lo celebra con muchísima rabia, menudo éxito para él, y esperamos ahora la llegada del resto de corredores, esperamos la llegada del resto de ciclistas. Ahí vienen muy rápido todos ellos y vamos a ver quién tenemos por delante, ¿eh? Vamos a ver, pues mira, van a ser Iriarte y Vicente Zaragoza, creo, los que van a pelear por el podio en el día de hoy. Tenemos la entrada ya para todos ellos. Ahí la pelea de los dos corredores que van a buscar el podio de la carrera, velocidad y muchos puntos. Ojo para esta posición. Yo creo que efectivamente es Vicente Zaragoza segundo, confirmaremos con Iriarte tercero, completando el podio de la Santicuts Clásica. Y el momento en el que seguimos esperando la línea de meta todavía no llega. Ahí al fondo lo va a hacer el grupito del líder de la Copa de España. Vaya sprint, vaya sprint. Vaya sprint entre Jon Conejero y Dani Cepa, los máximos puntos de ese grupo para el líder de la Copa, Dani Cepa. Yo creo que era Jon Conejero el que entraba por detrás. Hemos vibrado con el desenlace de esta Santicuts Clásica. Vamos a esperar la confirmación del líder de la Copa de España, de si Dani Cepa, yo creo que sí, puede mantener ese liderato. La victoria en el día de hoy para Iker Pérez, para el corredor de Caja Rural Alea. Y vamos a ver, compañeros, también ahora repetido ese final, esa entrada a meta. Ahí está, con la sonrisa y con la satisfacción, claro que sí, para Iker Pérez, para el extremeño del equipo Caja Rural Alea, que se impondrá la chapela de ganador, de vencedor de esta Santicuts Clásica. Siguen llegando corredores, siguen llegando ciclistas a esta línea de meta. No sé si me ha parecido que era Martin Solauch, el que entraba ahora en representación de Cortizo. Luego confirmaremos todos estos ciclistas. De momento también ese podium en el que esperamos la referencia de los ciclistas que llegan a ese final y la repetición de la llegada de Iker Pérez con el público que se ha volcado, claro que sí, para ver el final de la carrera. Legazpi, que siempre vive y disfruta con el final de su Santicuts Clásica, de la decana de la Copa de España. Esa era la pelea de la segunda posición para el corredor de Natural Greenness. Completaba el grupo Eulen Amenábar la tercera posición del podium aquí en Legazpi. Más corredores que entraban también ahí, grupo ODL, Telcom Clima Osés. Yo creo que ese podía ser también el representante de Finisher, que cerraba ese grupito de cabeza, ese grupito en el que luego llegaba el líder Dani Cepa, en el que luego llegaba Jon Conejero, y que peleaban por esos puntos de la Copa de España, por esa referencia en el día de hoy, por esa, sin duda, satisfacción para todos ellos. Tenemos ahí a los ganadores. Pues compañeros, vamos a dejar también ese sonido ambiente y vamos a tratar de tener a los protagonistas, de hablar con los ganadores del día de hoy.
modu batera edo bestera, antolakuntza lan eta lagundu duten boluntaris guztiei ere, gure eskerrik berona, gure eskerrik onena. Con el ganador, con el vencedor de esta Santicruz Clásica, Iker Pérez, como dice aquí Soriona, que enhorabuena por ese triunfo en el que veíamos cómo has trabajado, cómo has intentado tener la carrera controlada, con la referencia del líder de Dani Cepa que tenías ya por detrás un poco situada y has dicho, oye, mi oportunidad, te has encontrado fuerte y luego has demostrado en la subida final que realmente estabas preparado y has conseguido ese triunfo. Sí, sí, ha sido un día espectacular. El equipo ha estado de 10, siempre filtrando gente importante por delante, como Neil y Stanis. También ha trabajado muy bien Beñat, colocándonos siempre, Regada saliendo a cortes importantes también. Cepa tenía la misión de seguir a los de la general y ha podido puntuar bien aquí en el sprint. Y bueno, yo tenía un poco de libertad al final en Gaviria y eso es lo que he hecho. He visto que Solhausen iba tirando, se ha apartado, ya lo he probado yo, me he ido con un grupillo y al final nos hemos ido Emilio y yo. Y en Atagoiti pues le he podido soltar y aquí está meta. Te ha costado creértelo, venías diciendo que no, pero lo has conseguido, te has llevado esa victoria. Ha sido increíble, llevaba toda la temporada buscando algo así, en Korla me quedé muy cerca, siempre he estado dispuesto para lo que me ha pedido el equipo y bueno, creo que esta recompensa yo creo que no podía ser mejor. Enhorabuena para ti, un día importante y sobre todo también, me imagino que con esas piernas ganas para el Balenciaga. Lo primero, tengo que descansar lo de hoy, que ha sido bastante duro. Y el domingo ya veremos. Sobre todo lo principal es ganar la Copa con Cepa y creo que cada día que pasa estamos más cerca. Está demostrando que está muy fuerte y aunque no tenemos a Rubirola, creo que somos el equipo a batir. Pues tenemos ahí un podium preparado para ti, te vemos ahora, enhorabuena. Gracias.
Pues estamos con el director de carrera técnico de la Federación Guipuzcoana. Creo que todos podréis identificar a Abraham Olano, que además del recorrido bonito que hemos vivido aquí, yo creo que ha sido una carrera segura, es una carrera en la que siempre ponemos en valor más de 110 voluntarios. Sale todo bien y encima hoy nos ha acompañado el día, que no suele ser tan habitual en Legazpi. Sí, la verdad que ha salido bien. Siempre hay desgracias, siempre ha habido caídas, ha habido 2 traslados. Bueno, son las partes malas del ciclismo, ¿no? Pero la verdad que sí, en general la carrera ha salido muy bonita. El cambio de recorrido con esa subida a Gaviria y después de haber pasado por aquí, creo que ha endurecido más. Y bueno, ya se ha visto, ¿no? Han llegado prácticamente pues de uno en uno y bueno, pues ahí está la dureza del recorrido. Guipúzcoa que no defrauda, además tenemos esa doble cita este fin de semana. De momento esta Santicus Clásica, que insistimos mucho, es la decana, 92 ediciones, la más longeva de la Copa de España, y no deja de sorprendernos ese recorrido que está establecido, pero que siempre busca pequeñas variaciones. Sí, bueno, esos pequeños cambios que nos puede aportar la zona donde vivimos, pues yo creo que es bonito cambiar un poquito la alternativa que tenemos de hacer recorridos parecidos, pero que siempre pues le dan un punto bonito a la carrera de poder cambiar alternativas. Ganador de mucho nivel, que ya estaba siendo protagonista esta temporada, el líder que en principio confirman que se mantiene, Cajar Uralea, se está marcando un temporadón, también aquí en los torneos vascos. Sí, bueno, sabemos que es un equipo potente, de los más fuertes que tenemos a nivel nacional y bueno, pues ahí está, ¿no? Que parece que se van cambiando los maillots dentro del propio equipo, pero que bueno, que también hay otros rivales que lo están haciendo muy bien, gente de casa, jóvenes que vienen apuntando muy bien, como Igor Iriarte, que ha hecho tercero, que bueno, creo que eso es bueno también, ¿no? Que los de casa también vayan apareciendo delante para la motivación de la gente joven. Es que ricasco, muchas gracias. Vale, es que ricasco, soy de ti. Muy bien, como Igor Iriarte, que ha hecho tercero.
El ganador de las metas volantes, que ha sido muy protagonista además en el día de hoy, en esos cortes, en esos movimientos, con tu compañero Bielfont también en esos grupos de escapada. Me imagino que muy satisfecho de poder subir al podio de esta Santicuts Clásica, Adri. Sí, la verdad que muy contento por un premio secundario y sobre todo por estar ahí luchando. Sabemos que el corte iba a ser muy importante y que la fuga casi que andaba lo mismo que el pelotón, ya que esta carrera es muy dura y vamos todo el rato para arriba y para abajo. Y nada, ahí hemos estado. ¿Cómo ha sido el final de carrera para ti? Bueno, la fuga se ha ido cortando gente y nos entra un grupo por detrás de 10 corredores o así que iba sorjado del cortizo. Y desde abajo hemos empezado a tope, iba tirando cortizo y nos hemos ido unos 7 corredores o así. Y ya nada, se ha hecho la selección, justo ha entrado por detrás también el grupo con el líder y eso. Y ya aquí al sprint pues lo que se ha podido. Imagino que contento con esas metas volantes, pero también con la prestación que has tenido en global en esta Santicuts Clásica. Sí, bueno, me voy con un 14 puesto, esperaba, ha sido una pena no poder aguantar ahí a fugar la parte final. Pero bueno, sí, contento y de cara al domingo con buenas sensaciones. Felicidades, te vemos ahora en el podio. Muchas gracias. La segunda posición para Vicente Zaragoza, tercera posición para el Tolosarra. Igor Iriarte, Gametxe, Dani Zepa, España Kokopako, lidera, talde nagusioni denbora emanaz, esprinean denbora emanaz, aquí está. Peleando por ese podium con Vicente Zaragoza, tercero finalmente Igor, el ciclista del equipo Eulen Amenábar, que conseguía subir al podium de la Santicuts Clásica, cerquita de casa, cerquita de Tolosa. Imagino que ya no solamente es el gran resultado, sino el significado de conseguirlo aquí. Sí, la verdad que súper contento de hacer tercero aquí. La verdad veníamos con bastante confianza y buenas sensaciones de la Vuelta a Asturias, que yo creo que me ha dado bastante ritmo. Y hoy me he encontrado muy bien en la parte final de la carrera. Hemos hablado esta mañana con Aymar Alarcia, que fue compañero tuyo en esa Vuelta a Asturias, y decías que se fue muy rápido. ¿Has notado ese ritmo, el decir, oye, me cuesta un poco menos la velocidad y sobre todo la constancia? Sí, a ver, se ha notado bastante. También igual veníamos un pelín fatigados, pero se ha visto que íbamos bien. Pero la verdad que el ritmo ya sí se ha notado, pues que veníamos mejor rodados. En el día de hoy has conseguido, bueno, ir midiendo la carrera, te hemos visto en los grupitos que se iban yendo por delante. ¿Cómo han sido para ti esos kilómetros finales? Porque vemos a Emilio García, que el pobre ha reventado ya cuando se marchaba Iker Pérez. ¿Os habéis entendido por detrás para intentar conseguir ese podium? Sí, al final me he quedado con Vicente Zaragoza, que justo ha sido mi compañero de habitación en la Vuelta a Asturias, y entonces nos hemos entendido como dos amigos, y yo veía que iba pillándole, remaba fuerte, y al final arriba justo le hemos soltado y hasta meta. Y luego en el sprint, pues bueno, tampoco mereciendo tanto, entonces al final tercero. ¿Qué te decía por el pinganillo David Echevarría, el director deportivo? Vamos, estaría como loco. Sí, estaba como loco. Casi no le oía, porque estaba algo lejos, pero sí, muy bien. Imagino que muy contento también el equipo Eulen Amenábar. Te vemos en el podio. Enhorabuena. Sorionak. Eskerrik asko. También dirá que txirrindulari elmugaratzen ari direna kabe txiki baten esprina izango dugu podiumeko lehiatzeko hartu ditugu Vicente Zaragoza bigarren postuerako eta hortxe ari gara Igor Iriarte Tolosarra Grupo Eulen Amenábar taldeko txirrindularia hirugarren, ahí está la segunda posición para Vicente Zaragoza, tercera posición para el Tolosarra Igor Iriarte, Gametxe, Dani Zepa, Espainiako Kopako lidera,
talde nagusi honi denbora emanaz, esprinean denbora emanaz, aquí está. No solo ha cambiado la rueda gorda por la rueda fina, sino que además ya es capaz de subir a podium de la Copa de España. Vicent Zaragoza, que con el Natural Greenness yo creo que le has dado una muy buena alegría al equipo, pero también has demostrado que estás en la pelea de la Copa de España. Sí, el equipo hoy confiaba en mí y la verdad que hemos podido pillar la fuga. Mi compañero Joshua se ha vaciado por mí, ha hecho un trabajo perfecto y muy contento. Al final se ha ido Iker, que llevaba otro ritmo hacia arriba, pero bueno, muy contento de poder llegar segundo. ¿Qué pasa con los que viste en Vuelta a Asturias? Porque nos contaba Igor, mi compañero de habitación, nos hemos entendido esa parte final. Os ha ido muy bien ese ritmo que habéis conseguido allí con profesionales. Sí, sabíamos que ese ritmo nos iba a dar un puntillo más y cuando he visto que podía subir con Igor, digo, vamos los dos que nos vamos a entender perfectamente, nos llevamos bien. Estuvimos de compañeros de habitación y los dos hemos ido a buen ritmo, hemos conseguido soltar al finisher y los dos hasta meta. Bueno, ese podio, ¿no? Esa segunda posición que decíamos, te suma puntos para la Copa de España. ¿Se puede convertir también en un objetivo de estar ahí en la pelea? Bueno, vamos a ir día a día y claro que si podemos optar a la general intentaremos. Enhorabuena, te vemos en el podio. Muchas gracias. Ahí está la segunda posición para Vicente Zaragoza, tercera posición para el Tolosarra Igor Iriarte, también se Dani Cepa, España con Copako, lidera talde nagusi honi denbora emanaz, esprinean denbora emanaz, aquí está el grupo.
Urtezan Urtzela Jolabidek egindako garaikurra ere bai, Nil Aguilerarentzat, Lores Horta ere bai, Mendiko sailkapeneko irabazlea, Nil Aguilera. Hortxe Mendiko sariari dagokion argazki hori, eta sari banaketa ekitaldiarekin aurrera egin behar dugu. Vamos a continuar con la ceremonia de entrega de premios. Eta tarteko helmugei dagokien saria banatu behar dugu. Lurkide eraikuntzak eskainitako saria, Jon Mikel Buruari dei egingo dugu saria banatzeko, eta tarteko helmugetako irabazlea, vencedor de las metas volantes, Adrián Lozano. Hortxe Adrián Lozano, Lurkide eraikuntzak izenean, Jon Mikel Buruak mango dio tarteko helmugetako sailkapeneko irabazleari dagokion maillot urdin hori. Ahí está el maillot del vencedor de las metas volantes para Adrián Lozano, el corredor del Tecno Silva Rover de Libre. Garaikurra ere bai. Maillot hori sartzen asmatzen dugun. Ondo izango da txikia, zikista bat ere txikia geratzen baldin bazaio. Baina tira, sartu dugu. Maillot hori Adrián Lozanoren soinean, garaikurra ere bai. Eta Lores Horta ere emango dio. Garazi Ibarburu, hortxe. Lores Horta ere bai, vencedor de las metas volantes, Adrián Lozano. Gora. Hortxe beraz tarteko helmugei dagokiena. Eta segidan, lehen euskaldunari dagokion saria banatu behar dugu, hori Sport Uberrek eskainitako saria. Mikel Agirre Burualdek emango dio saria, eta gaurkoan Santikuz klasika honetan lehen euskalduna, Igor Iriarte. Azterketan hirugarren, grupo Unamena Bartaldeko ziklista. Tolosarra, lehen da biziko euskalduna. Lau golpe bikainorekin dabila erakutsiz, hori Sport Uberrek eskainitako saria. Lehen euskaldunari dagokion maillot maillot berde hori, goeto esan da. Mikel Agirre Burualde eta Iriarteko txirrindularitza elkarteko kidearen eskutik. Hori Sport Uberrek eskainitakoa, Ane Olabideten. Hementxe dugu, Raquel Uribe Etxeberria, hori Sport Uberreko ordezkaria ere, saria emateko Igor Iriarterekin batera, Lores Horta eta garaikurra, lehen euskalduna Igor Iriarte. Segidan lehen da biziko Gipuzkoarrari, dei egin behar diogu, Igor, ez oso urrutira joan. Kasu honetan, Aitzuri Taberna jatetxeak eskainitako saria izango da, gurekin dugu Alazne Lehatxe, sari hori emateko, eta gaurkoan, lehen da biziko Gipuzkoarraren postu horretan, berriz ere gurekin dugu, Igor Iriarte. Tolosarra berriz ere podiumean, esan bezala, Aitzuri Taberna jatetxearen izenean, lehen da biziko Gipuzkoarrari dagokion sari hori, elastiko txuri hori, Alazne Lehatxek jarri dio soinean. Ane Urzelaik egindako garaikurra ere bai, Igor Iriarterentzat. Eta gaurkoan ere, Garazi Ibarburu eta Irune Azpeitia gurekin ditugu, Lores Horta banatuz, Lores Horta ere bai, Igor Iriarterentzat. Eta hortxe, lehen da biziko Gipuzkoarra, Igor Iriarte. Segidan lehen da biziko 23 dagokion saria banatuko dugu. Vamos a entregar el premio correspondiente al primer corredor sub-23. El premio que nos ofrece el Camping Navarrete y el vencedor en esa categoría sub-23, Iker Pérez. Hortxe dugu Iker Pérez, 23 lehen sailkatua, Camping Navarrete eskainita, Sun Salgadoren eskutik.
lehen 23 urte zazpiko ari dagokion sari hori, elastiko hori soinean, Ane Urtzelaik egindako garaikurra ere laster izango dugu. Hortxe garaikurra, Lore Sorta ere berehala jasoko du. Iker Perez kasun Salgadoren eskutik garaikurra, Lore Sorta ere bai, lehen da biziko 23 urte zazpikoa, Iker Perez. Jarraian gaurko honetan, Santikutz Klasikaren aurtengo ekitaldian, talderik onena, taldekako sailkapena irabazi duen taldeari dei egingo diogu, Kaleko Tabernari elkarteak eskainitako saria eta saria banatzeko gurekin izango dugu Iban Matxinandiarena eta gaurkoan talderik onena, el mejor equipo en la Santikutz Klasika de hoy, Caja Rural Alea. Caja Rural Alea, mesedez podiumera, badatoze. El mejor equipo en esta 92 edición de la Santikutz Klasika, Caja Rural Alea, aurtengo Santikutz Klasika honetan, 92. ekitaldian talderik onena. Zuzendari ere beraiekin dutela, neko iparrak ere. Kaleko Tabernari elkarteak eskainitako saria Iban Matxinandierenaren eskutik jasota. Garazik eta Irunek ere Lore Sortak eskaini dizkie. Gaurko honetan talderik onena, Caja Rural Alea. Txalo bero bat. Segidan, aurtengo Santikutz Klasikari dagokion podiuma osatu behar dugu eta horretarako lehenik eta behin hirugarren sailkatuari egin behar diogu dei, Txindoki Rentek eskainitako saria, Jon Otamendi gurekin saria emateko eta gaurkoan Santikutz Klasikan hirugarren sailkatua Igor Iriarte. Grupo Eulen Abenabar taldeko ziklista tolosarra, esan bezala Txindoki Rentek eskainitako saria, Jon Otamendiren eskutik hirugarren sailkatuari dagokion elastikoa, Ane Urtzelaik egindako garaikurra ere bai, eta Lore Sorta, Garazi Ibarbururen eskutik, une batetik bestera jasoko du Igor Iriarte, garaikurra, Lore Sorta, hirugarren sailkatua Igor Iriarte. Aurrera egingo dugu, vamos a llamar al podium al segundo clasificado, gaurkoan bigarren sailkatua, Vicent Zaragoza. Camping Bañares eskainitako saria, premio ofrecido por Camping Bañares. Nos acompaña Asun Salgado para entregar el maillot y el trofeo correspondiente al segundo clasificado. Vicente Zaragoza, el corredor de Natural Greens Rally Ale. Ahí está el trofeo de Ane Urtzelay. El ramo de flores. Segundo clasificado, Vicente Zaragoza. Eman lorea, bai, eman. Hori. Hortxe, bigarren sailkatua. Eta gaurkoan Santikutz Klasikaren 92. ekitaldi honetan onena izan den ziklistari dei egin behar diogu. Legazpiko udalaren izenean gurekin ditugu Erik Galvez alkate jauna eta Josu Galilea zinegotzi ere sariak banatzeko. Santikutz Klasikaren 92. ekitaldi honetako irabazlea txapelduna Iker Perez. Ahí está Iker Perez como vencedor
esta edición número 92 de la Santikutz Clásica, el corredor del Caja Rural Alea, Legazpiko udalaren izenean Erik Galvez, alkatearen eskutik. Irabazleari dagokion maiot hori soinean. Lehen da bizi maiota jantzi. Nos ponemos primero el maillot, Iker, tranquilo. Txapeldunari dagokion txapela ere bai. Erik Galvez alkatearen eskutik, Josu Galilea zinegotziaren eskutik, Ane Urzelek egindako garaikurra. Botella ere bai, hortxe, Santikutz Klasikako irabazle Iker Pérez, bigarren sailkatua Vicente Zaragoza, hirugarren Igor Iriarte. Eta sari banaketa amaitu aurretik, Espainiako kopako liderari, Espainiako kopako lideraren lastik hori soinean jarri behar dugu, eta bizi ospakizunak ere bai, Iker Pérezen ospakizuna, ahí está la celebración de Iker Pérez. Hortxe beraz, Santikutz Klasikako aurtengo podium hori. Lehendabiziko hiru sailkatuak, sari banaketan bidelagun izan ditugun erakunde eta babesleak ere bai. Baina oraindik ez da amaitu, oraindik ez da sari banaketa amaitu. Azken sari bat banatu behar dugu. Beraz, eskatuko dizugu podiumean zaudeten hori, leku utzi eta gero azterako dugu azken argazki hori guztiok batera. Eta sari banaketarekin amaitu horretik, Espainiako kopako liderari de egin behar dugu, vamos a llamar al líder de la Copa de España, tras la disputa de esta séptima prueba, eta Espainiako kopako liderra, Caja Rural Alea taldeko Dani Zepa. Badator podiumera, Dani Zepa. Ahí está Dani Zepa en el podium, berari Espainiako kopako liderari dagokion maiota, Erik Galvez, Legazpiko alkate jaunak jarriko dio. Ahí recibe Dani Zepa el maillot correspondiente al líder de la Copa de España, que recibe de manos del alcalde de Legazpi, Erik Galvez. Y vamos a pedir a todas las personas que han estado presentes en esta ceremonia de entrega de premios que salgan otra vez al podium para sacar la última foto, por favor. Corredores y representantes de instituciones y patrocinadores. Vamos a salir al podium para sacar la última foto. Eta oraindik ere, ohorezko aurreskua dantzatu behar dizuetelako. Horretarako gurekin ditugu Garazi Barburu eta Irune Azpeitia dantzariak eta Iker Azpeitia, Javier Muñoz, Eneko Murgiondo eta Gurutze Arruabarrena txistulariak, beraz. Ziklista, babesle, erakundetako ordezkari, antolaguntzako kide, mesedez, atzera denok, vamos a salir al podium. Eta esan bezala, azken argazki hori atera horretik, ohorezko aurreskua eskainiko dizuegu. Txistulariak prest baldin bazaudete, guztiok podiumean kokatzen garenean, nahi duzuenean aurrera.
Hortxe beraz, aurrezkoarekin, azken argazki horrekin, eta azken etxal honekin, honetantxe, aurtengo Santikutz klasikak eman dituenak, eskerrik asko, gaurkoan modu batera edo bestera, errepide bazterrean, edo zuzeneko emankizunaren bidez lasterketa jarraitu duzuen hoi. Eskerrik asko, txirrindulari ere eskaini diguten ikuskizunagatik, eta eskerrik asko, lehen aipatu dugun moduan, lasterketa hau egitea, posible egiten duzuen alde batetik Telleri arteko txirrindulari elkarteko kideen lanari, eta bestetik, lasterketa hau egitea... Despedimos esta Santikutz Clásica, esta séptima prueba de la Copa de España, con la victoria en el día de hoy de Iker Pérez de Caja Rural Alea, con el liderato de la Copa que lo mantiene Dani Cepa del equipo también Caja Rural Alea, y un podium de mucho nivel. Desde luego una prueba en la que, madre mía, nos ha acompañado hasta el sol. Un día espectacular aquí en Legazpi, una cita que sin duda ha vuelto a demostrar la calidad y la categoría de esta prueba. Invitamos a todos a seguir esa recta final de la Copa de España, esas competiciones en directo en Sport Pool y Televisión. Muchísimas gracias por acompañarles y hasta la próxima. Edición número 92 de la Santikutz Clásica con Sergio Gutiérrez. Reitzeko aukera izango duzuela, a partir de las 11:20 podréis seguir txirrindulari lortuta Ander Duñabeitia. Xabi Sasko Baionarra eta Jofre Inbakeza. Por si acaso.
bueno, Chisco. Vale. Vamos arriba. Atento, Álvaro. Álvaro, atento. 3, 2, 1. Ya. Vaya, dale a atacar. Jokatzen, Legazpi Batudene publikoaren etxaloak berarentzat, Iker Pérez Bajarunor, alea taldeko txirrindularia Santiago klasikan, txapeldu! Kale txiki baten esprina izango dugu podiumeko lehiatzeko hortxe ditugu, Vicente Zaragoza, bigarren posturako, eta hortxe ari gara Igor Iriarte, Tolosarra. Grupo 1 Amenoa taldeko txirrindularia hirugarren, ahí está la segunda posición para Vicente Zaragoza, tercera posición para el Tolosarra Igor Iriarte, gametxe Dani Zepa, Espainiako kopako liderra, talde nagusioni denbora emanaz, espriñan denbora emanaz, aquí está el grupo del líder de la Copa de España, el grupo de Dani Zepa, pero para Vicente Zaragoza, tercera posición para el Tolosarra Igor Iriarte, gametxe Dani Zepa, Espainiako kopako liderra, talde... Iker Pérez, bigarren sailkatua Vicente Zaragoza, hirugarren Igor, oina jarri behar dugu, eta bizi ospakizunak ere bai, Iker Pérezen ospakizuna, ahí están las televes y representantes de instituciones y patrocinadores. Vamos a salir al podium para sacar la última foto, eta oraindik ere. Gaurkoan modu batera edo bestera, errepide bazterrean edo zuzeneko emankizunaren bidez lasterketa